Domingos de 8 a 10 de la noche. Misterios al anochecer. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Fernando Chapi Martínez, conductor de Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas, buena música, fenómeno ovni, reflexiones y temas curiosos a través de Imperial 299.5 para toda Lima Sur y aún más allá. Cada domingo de 8 a 10 de la noche tenemos una cita en las ondas. No se olviden y pasen la voz. Ahí nos vemos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, un domingo más a Misterios al Anochecer. En esta ocasión tenemos a un nuevo invitado con el que vamos a conversar sobre Jesús de Nazaret. Ahora ustedes dirán, ¿por qué vas a hablar sobre Jesús de Nazaret? Ya pasó la Semana Santa, etcétera. Es que es un tema que realmente cambia vidas a diario alrededor del mundo. No es necesario que sea Semana Santa o Navidad, como es cuando la gran mayoría pues se acuerda de estos temas, sino que en realidad es un tema que ha marcado, y no solo a la civilización occidental, como muchos podrían pensar, sino sigue marcando la cultura, la historia, las vidas, las pasiones y la espiritualidad, la fe en distintos puntos del globo terráqueo. Se ha dicho mucho de Jesús. Pero vamos a centrarnos. ¿Quién fue entonces? Para eso tenemos aquí al amigo Alejandro Merino González, directamente desde Málaga, Andalucía, España, que ya nos ha acompañado en tantas otras oportunidades y que pues tiene vastos conocimientos, no solo del cristianismo, sino de muchos otros interesantes temas. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, por favor, a Misterios al Anochecer. Muchas gracias, Fernando. Saludo a toda la concurrencia desde este lado del Atlántico. Gracias a lo que es la magia de Internet, que nos podemos hablar perfectamente como si fuese algo mágico. Y sí, vamos a hablar de Jesús de Nazaret, un personaje, como dices, súper atractivo, que cada grupo a lo largo de la historia pues ha querido llevarlos a, digamos, a su jardín, desde los musulmanes, incluso los propios hinduistas. En algunas sectas han incluido a Jesús como un avatar de Vishnu. Y sí, también los propios comunistas han querido meterlo, incluso los hippies en su momento hicieron una representación como si fuese una especie de persona hippie de aquella época del año 60. Es una persona realmente muy atractiva y también, por otro lado, existen cierto grupo de personas que por algún motivo, incluso aunque no tengan nada que ver con ellos, le tienen un odio exacerbado y pretenden decir que no existió, y en muchas ocasiones incluso mintiendo. O sea, la mayoría lo dicen por desconocimiento, por ignorancia de lo que son las fuentes que existen y otras cuestiones, pero también existe un grupo que lo hace por auténtico odio. O sea, no tiene ningún reparo en mentir de forma descarada para intentar incluso ya no autoconvencerse ellos mismos, sino convencer a los demás de que es una persona que no existió. O sea, es un personaje que no solo es el más importante de la historia, el más influyente, porque quiéranos su moral junto con el pensamiento griego, pues dieron forma a lo que es la civilización occidental, que después se acabó extendiendo por todo el mundo, sino que es una persona que es realmente muy atractiva, en el sentido de que prácticamente cualquier cosa que se diga de él ya va a levantar pasiones, polémicas y sensaciones y sentimientos encontrados en mucha gente. Uh-huh. Así es, exactamente. Habíamos conversado antes de entrar a grabación sobre incluso, aunque esto es a título más anecdótico, ¿no? De algunas representaciones ya más pop que ha habido sobre Jesús de Nazaret en las décadas recientes, ¿no? Como aquella infame Jesucristo Superstar, que curiosamente es reproducida ahora incluso en grupos parroquiales, ¿no? Justo en estas fechas que han pasado Semana Santa, Navidad, Sí. no faltan los grupos, pues, generalmente de ciertas ramitas un poco coloridas de la Iglesia Católica que dicen, vamos a representar a Jesucristo Superstar como si fuese, pues, no sé, un homenaje al Jesucristo bíblico, pero bueno, yo no sé, Sí. yo como te decía, lo único que sé es que ahí, por ejemplo, el gran Camilo VI, que en paz descanse, hizo pues su aparición
aparición, uno de sus papeles estelares, y que si bien yo lo considero mucho por haber cantado Melina y Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida y todas esas cosas, pues ya con eso un poco como que se me cayó porque como que no, pues como que no va, ¿no? O sea, también hay que comprender que claro, era una obra fruto de su tiempo, ¿no? Pero es Eh, malísima, es horrible, es una película espantosa, desde luego. Pero es sí, más fea que realmente una deuda, o sea, sí, 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 es terrible, es una película terrible, pero bueno, es cierto que se hizo en parte para crear una polémica de la que se sirvió para hacerse más conocida de lo que quizás se merecía. Y bueno, sí, es algo, es una cosa entre tantas. Después lo que has comentado del comunismo. Es cierto ujú, que los comunistas intentan decir que si Jesús fue el primer comunista y cosas parecidas, ellos se basan en que los primeros cristianos, no en la época de Jesús, sino en las décadas siguientes, ujú. digamos, se reunieron en comunidades pequeñas que sí daban por sus bienes y vivían, digamos, de una forma en común. Pero las diferencias son muy notables, primero porque eran comunidades muy, muy pequeñas y sobre todo eran voluntarias. O sea, aparte de que ellos pensaban de que el fin del mundo era una cosa inminente y que la llegada de Jesús iba a ser poco menos que inmediata, por eso se organizaron de ese modo. Pero aparte, además de eso, eran voluntarios. O sea, la diferencia principal con el comunismo es que todos aquellos que están bajo su yugo lo hacen de forma obligada y trabajan pues sin oportunidad de prosperar digamos, y que le van a quitar pues todo el fruto de su trabajo para repartirlo de forma arbitraria. O sea, no tiene realmente nada que ver el comunismo con ese antiguo movimiento cristiano. O sea, absolutamente nada que ver. Pero bueno, hay gente que le gusta, como digo, como se dice aquí, llevar las aguas a su sardina. No, y no solo eso, sino que aquí que nadie nos acuse pues de que se la agarran con tal grupo de ideología política, porque otros que también hacen cosas similares son, por ejemplo, los libertarios. Yo he escuchado Sí, personas que son liberales económicos, libertarios, etcétera, que prácticamente lo dicen sin ningún empacho, que si Jesús hubiera estado aquí, pues en este tiempo se identificaría como libertario y no sé qué cosa, sí. y Usan, hasta usan la frase esa de dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y sí, es un poco menos lo mismo que lo que hacen los comunistas. Te cogen lo que les interesa para intentar retorcerlo, para imponerlo a su forma de ver. Realmente Jesús no se metió en temas políticos. Ahí él hizo una reforma que tiene que ver con cómo las personas tienen que tener una relación con Dios, con su Padre y con lo que es el Creador. O sea, ese es realmente el mensaje de Jesús. Y también pues hay que entender que él se consideraba hijo de Dios. Esto no es una cosa que sea un invento de los seguidores siglos después y que él era simplemente un profeta o un reformador. No, no. Él lo deja muy claro y no solo aparece en las fuentes cristianas, sino que tenemos fuentes no cristianas que lo afirman así, como por ejemplo Celso. Celso es una fuente pagana que escribió una obra que se llama Discurso Verdadero, que era en contra de los cristianos, y Celso mismo comenta eso, que Jesús se autoproclamaba como hijo de Dios. O sea, no es una cosa del siglo cuarto, como dicen algunos iluminados. ujú, así es. Este discurso que mencionas, ¿de qué tiempo viene siendo? ¿Siglo II, siglo I, siglo Sí, III? siglo II, siglo III. Siglo III. Ya, o sea, está más o menos próximo. Y hablando de temporalidades, justamente En el siglo II más bien. Celso es siglo, siglo II. o sea, el ciento y algo. Muy bien, Sí. justamente a eso voy por otro rumbo, en el sentido de que nunca faltan pues los iluminados, las personas pues poco avisadas o directamente, como digo, malintencionadas, que dicen, ¿no? En realidad los evangelios fueron muy tardíos y te meten que el concilio no sé qué, y bueno, aquel que solamente se entera de la vida y el universo a través de Facebook, se la cree y dice, no, pues esto es una farsa y todo lo demás, ¿no? Pero resulta que sí hay pruebas de que al menos lo principal, lo esencial de lo que ahora conocemos como los evangelios, sobre todo los sinópticos, pues corresponden a tiempos muy cercanos
a la muerte y para el que crea la resurrección de Jesús, ¿no? Eso uno. Y también hay otro texto más, porque a muchos les encanta hurgar, como a mí me encantó en su momento, en los apócrifos, pero la mayoría son cuestiones tardías, excepto uno, que también eso lo hablábamos antes de grabar, que es el El Evangelio de Evangelio Tomás. de Tomás, exacto. Así es, exactamente, este que tiene las famosas logias, ¿no? Los famosos dichos, o sea, está estructurado así en dichos. Sí, son frases de Jesús, y algunas son muy coincidentes con lo que aparece en los evangelios sinópticos. La verdad es que tienen bastante parecido y quizá por eso también es cierto que se mantuvo. Los textos gnósticos, la mayoría son del siglo III o IV, incluso más, incluso quinto, pero es cierto que hay algunos que son del siglo II. Estamos hablando del Evangelio de la Verdad, del Apócrifo de Juan, del Tratado de la Ujú. Resurrección, y después tenemos el Evangelio de Tomás, que sí puede ser o de finales del siglo I o de principios del siglo II. Ese es el más antiguo de todos y es el que más se parece a los evangelios sinópticos, que son todos del primer siglo, son todos de las décadas siguientes. Tenemos el Evangelio de Lucas, que es la segunda parte, la primera parte de los Hechos de los Apóstoles. Los Apóstoles es la segunda parte, que eso está escrito entre los años 50 y los años 80 aproximadamente, no está claro. Los Hechos, en principio, se tiende a pensar que está escrito antes de la muerte de Santiago, porque los Hechos no lo menciona. Menciona a Santiago, el hermano de Jesús, pero no menciona su muerte, por lo que se da a entender o se procura entender que se escribió antes. También puede ser, existe la posibilidad, que lo que dice el libro durante, que Lucas es que estaba escribiendo realmente una trilogía y se murió sin poder escribirla. Y realmente fue un poquito después. Pero bueno, da igual. La cuestión es que los textos cristianos son de las primeras décadas después de la muerte de Jesús, son realmente muy cercanas. Tenemos algunas fuentes, incluso que nos han llegado, que son muy, muy antiguas. Tenemos, por ejemplo, la Didache, que está sobre el año 70. Es una especie de catecismo primitivo, es uno de los textos más antiguos que existen. Después tenemos el papiro de Rylands, que es entre el año 90 y el año 110, y sobre todo el papiro de Tide, que es aproximadamente de los años 70. O sea, tenemos ya, ya no es solo cuando se escribieron, sino que tenemos partes de documentos porque son incompletos, no son documentos completos, pero sí papiros bastante grandes como para ser identificados, que son, como digo, del primer siglo. Lo cual no es nada habitual. La gente suele pensar que tenemos una cantidad de fuentes de todo tipo muy, muy antiguas, y eso no es cierto. O sea, tenemos de muchos libros, de la mayoría de los libros antiguos de esta época, casi todas las copias que tenemos son realmente copias medievales. O sea, de la inmensa mayoría. Ya estoy hablando de las obras de Platón, yo sé, incluso de incluso algunas propias obras cristianas o de Josefo. Las propias obras de Josefo que tenemos son todas medievales, son copias Claro, medievales. y sobre todo que no son copias del original, sino que son copias de que por ahí quedó una versión árabe o una versión griega o una Bueno, versión... de Josefo tenemos 120 copias que son griegas, después tenemos una versión árabe y una versión siria, creo, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo bien. Pero sí, la verdad es que pero que no, son copias tardías en el sentido de que se han ido copiando con el paso de los años, porque es que el material se estropea. O sea, hay que entender que solo hay que ver, si cuando coges un periódico de principios del siglo XX, está ya que se hace pedazos. O sea, Ujú. tienes que tocar con mucho cuidado, pues el material se estropea y salvo que haya estado muy bien resguardado, pues prácticamente todas las obras se van perdiendo. De Platón no tenemos absolutamente nada que no sea pues más de un milenio después de la muerte de Platón. Y absolutamente nadie la pone en duda. También es cierto que tenemos muchas veces, a lo mejor de textos antiguos no tenemos una obra, pero sí tenemos menciones. Por ejemplo, de Josefo tenemos menciones tanto en Eusebio como en Orígenes, incluso en otros autores, que mencionan pues lo que nos dicen. Ujú. Así es. Una de las grandes búsquedas
que hay para muchas personas, las que digamos no se conforman simplemente con, bueno, acudir a su iglesia de manera tradicional o acudir al templo ya sea, ya no tanto por tradición, sino porque verdaderamente creen, pero hay algunos que son un poco más pro, que van más allá y dicen, mi búsqueda no quiero que termine aquí, yo quiero llegar a lo más puro que puede haber en cuanto a cristianismo, en cuanto a la primera creencia que hubo respecto a Jesús. Esa fue una búsqueda que yo, por ejemplo, tuve hace muchos años, cuando era entre adolescente e inicios de mi adultez joven. Y bueno, es que hay muchas iglesias alrededor del mundo, la mayoría de ellas, dicho sea de paso, las que están teniendo mayor extensión últimamente son pues hijas de la Reforma Protestante. La Iglesia Católica se presenta como la iglesia que es pues la hija, digamos así, del primer cristianismo, las ortodoxas dicen lo mismo. Hay un grupo de iglesias que me resulta muy interesante, que son estas orientales como la Siria jacobita, la copta, la Siria de Oriente, etcétera, también la de la India, que dicen que son, son descendientes de los cristianos que catequizó el apóstol Tomás, ¿no? En el siglo I. Y bueno, y yo intento ver, ¿será que en estas iglesias hay, o la etíope, por supuesto, habrá en estas algún eco, reminiscencia verdaderamente de los primeros momentos del cristianismo, o es que ese cristianismo primitivo ya lo perdimos para siempre? Es difícil de ver. Yo creo, a ver, el cristianismo más primitivo posiblemente sería lo más parecido que podemos encontrar es el judaísmo mesiánico. Yo creo pero claro, hay que entender también que el judaísmo mesiánico es un judaísmo moderno, que nada tiene que ver con el judaísmo, o tiene poco que ver con el judaísmo de hace 20 siglos. Es que es difícil de poder encontrar realmente algo, porque en todos lados se han ido desarrollando a lo largo de los siglos ciertas tradiciones. O sea, la Iglesia Católica, por ejemplo, ha cambiado muchísimas cosas. Es una de las que más ha podido cambiar, incluso en muchas cosas ha transgiversado tanto el mensaje que ha llegado a enseñar casi lo contrario. Estoy pensando, por ejemplo, en la cuestión del perdón o la salvación, mejor dicho, cómo lo enseña a Jesús y cómo lo muestra la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pues muestra que la salvación se logra a través de la propia Iglesia y a través de los hechos, de portarte bien, cumplir con lo que dice la Iglesia, el catecismo, etcétera. Y sin embargo, Jesús dice claramente en sus enseñanzas que la salvación depende solo de Dios. O sea, y te pone varios ejemplos a lo largo de sus enseñanzas, como por ejemplo la parábola del fariseo y publicano, o la de los dos hijos, digamos, la del padre, que el hijo pródigo también. O sea, deja muy claro a lo largo de sus enseñanzas que no depende de lo que haga uno. El ejemplo del fariseo publicano yo creo que es el más evidente, es esa parábola en la que pues explica que estaban en el templo un fariseo y un publicano. El publicano pues era un recaudador de impuestos, una persona odiada por el pueblo, un pecador, y se había puesto al final del templo y con la cabeza gacha diciendo que eso, que era un pecador y que no merecía el perdón. El fariseo estaba ahí en primera fila y estaba, digamos, ensaltándose a sí mismo, digamos, dirigiéndose a Dios, de que yo diezmo más que los demás, ayuno más que los demás, o sea, lo hago todo perfecto, no como aquel publicano que es un pecador, que colabora con los romanos, etcétera. Y como digo eso, y el publicano pues con la cabeza agacha diciendo de que solo puede salvarse por la misericordia de Dios porque es un pecador, lo reconoce. Y Jesús dice que quien se fue más justificado ante Dios era el publicano y no el fariseo. O sea, eso es el ejemplo perfecto en el cual vemos que la Iglesia ha hecho exactamente lo contrario con las enseñanzas. O sea, ha acabado pues haciendo lo que hacía el fariseo. O sea, poniendo por delante a pues lo que son los actos, a lo que es la salvación propia de Dios, y además poniéndose ellos de intermediarios. Eso en el caso de la Iglesia Católica, pero vamos, después tenemos otras iglesias que han hecho cosas parecidas también. O sea, han caído en la rigidez de la tradición, de los ritos, mucho ritualismo,
que poco o nada tiene que ver con lo que hacía Jesús realmente, que era una persona muy liberal en ese sentido, porque no le importaba el no cumplir, por ejemplo, con el precepto del sábado. O sea, él anteponía lo realmente importante. Él dejó muy claro que él no iba ahí en contra de las escrituras. De todo, también hay que entender en la parte un poco estratégica de que si llega a ir en contra de ellas, pues no hubiese durado su predicación, no hubiese tenido éxito y hubiese durado pues un fin de semana. Sin embargo, él lo hace de forma muy astuta, él va cambiando, él va diciendo lo importante pues es el mandamiento más importante, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y después le hace la ampliación precisamente en la última cena, que la ampliación de amarás a tu prójimo como yo o he amado. O sea, lo lleva más allá, o sea, más que lo que había dicho en un principio. Y ese tipo de enseñanzas, aunque la iglesia lo dice, las distintas iglesias lo van diciendo, pero realmente la han dejado de lado. O sea, y la gente que sigue a Jesús de Nazaret, por desgracia, también lo han dejado de lado. Es difícil, quizá, cumplir con el nivel de exigencia que pide. Ujú. Hay algunos historiadores muy conocidos, bastante fructíferos en cuanto a libros, sobre el tema de Jesús, ¿no? Que se han centrado en el tema de Jesús. Y estamos hablando de personas a las que parece que le fascina su figura, pero que ellos declaran que no son cristianos y que solamente pues se fijan en aspectos históricos y todo, y aún así, bueno, obviamente rechazan los temas como los milagros, etcétera, por considerar que o no son comprobables o directamente no pueden ser más que mitología. Pero aún ellos defienden a capa y espada la existencia de Jesús. Uno de ellos, quizá el más conocido, es Antonio Piñeiro, ¿no? En España sí, pero Sí. Antonio Piñero no, realmente, esto quizás suena un poco raro porque en español es muy conocido, pero Antonio Piñero no está demasiado bien considerado en el mundo académico, digamos, internacional. Se le considera un Ajá. excéntrico que tiene ideas un poquillo muy suyas. No Eh, tiene no está tan bien considerado como la gente crea. La gente se sorprende, pero yo he escuchado decir barbaridades de él. O sea, yo Por ejemplo, a ver, suéltanos alguna barbaridad porque esto es fin de semana y el fin de semana es pues propicio para. porque está más pendiente de vender libros que de buscar la verdad, poco menos, es lo que suelen decir. Que busca la polémica. Y en parte, JJ Benítez me sonó esto. no, estoy hablando de esto dicho de historiadores. Sí, sí, no, no, yo lo digo en el sentido de que a Ah, Benítez lo acusan algo así también. Dicen, no, que sí, tanto también. extiendes el caballo de Troya Sí, y así. pero la cuestión es que Piñero es un historiador y JJ Benítez no. Ahí está la diferencia. Claro. Bueno, estamos hablando. Yo considero que desde el punto de vista del historiador hay que tomarlo como tal. O sea, no hay que entrar en el tema religioso. O sea, de hecho, muchos de estos historiadores que son agnósticos o ateos, como el propio Piñero, estamos hablando de Gerd Ludemann, por ejemplo, o Tim O'Neill, o Will Ujú. Durant, pues hacen un trabajo, digamos, separando lo que es muchos de ellos separando a Jesús, digamos, más religioso que de lo que es el Jesús humano a través de las fuentes. El mejor de todos posiblemente sea Bart Ehrman. O sea, Bart Ehrman es quizá el mejor historiador agnóstico que defiende la hipótesis crítica de los que existen en el mundo. Y de los que no son, digamos, agnósticos, de los que son cristianos o creyentes, de la hipótesis de la fe, pues o Mesori o César Vidal en español, creo yo que serían los mejores. Aunque también he leído críticas respecto a César Vidal, pero creo que más van, lo cual es una falacia dominen tremenda, por el hecho de su profesión de fe que es protestante, ¿no? Sí, sí, él es protestante y además se nota mucho, pero a la hora de escribir los libros de Jesús, la verdad es que está muy bien. Y el libro Más que un rabino es un gran trabajo. Y gracias a él, tenemos una Biblia interlineal, un Nuevo Testamento interlineal griego-español que es fantástico, muchísimo mejor que uno que había antiguo. Ujú. Eso hay que reconocérselo. Y después de los que defienden que Jesús no existió,
aunque puede parecer mentira, prácticamente no hay ningún historiador que defienda esa hipótesis, la hipótesis mítica. Existe algún que otro no nada conocido, pero gente conocida, el historiador conocido, solo existe uno, que es Richard Carrier. Es el único historiador que tiene cierto prestigio, que es realmente, digamos, que defiende la tesis mítica de que Jesús es un mito, pero lo hace desde un punto de vista completamente diferente a lo que suelen hacer la gente que defiende, que dice que Jesús no existió. La gente que defiende que Jesús no existió suelen usar se aprovechan del desconocimiento de la gente que tienen delante, por lo general. Entonces suelen decir que no hay fuentes aparte de las cristianas, o si hay alguna, le resta importancia, dice que son tardías o que están manipuladas o cosas por el estilo. Sin embargo, Carrier sabe que eso es mentira. Carrier, cuando él va a tratar en lo que es en el mundo académico, con gente que sabe del tema realmente, y si él dijese que no hay fuentes o que las fuentes no sirven, pues obviamente se reirían de él. De hecho, ya se ríen bastante de él, ¿eh? O sea, por ser prácticamente el único que defiende esa tesis, ya está bastante desprestigiado en ese sentido. Y más porque él mismo ha reconocido que lo hace por dinero. O sea, Carrier en una entrevista confesó que él al principio no creía o no defendía la hipótesis mítica, pero hubo un grupo, no dijo quién, pero imagino que era un grupo de estos ateos, que lo contrataron y le pagaron para que defendiese ese postulado. Entonces él buscó la fórmula, digamos, para poder defenderla. Y lo que él hace es, él da por buenas las fuentes, o sea, él no considera que las fuentes estén mal o que sean manipuladas o cualquier otra cosa. Y lo que él hace es lo que se conoce como el teorema de Bayes de probabilidad. Y lo hace partiendo desde una base que él considera inamovible. O sea, él considera que, como ateo que es, que los milagros son completamente imposibles. No puede haber milagros. Por lo tanto, y después compara la época en la que supuestamente vivió Jesús con las fechas de las fuentes más antiguas que tenemos, que hablan de esos milagros. Y dice que hay demasiado poco espacio de tiempo. O sea, entre el año 30 y las primeras fuentes, que son de los años 50 o 60, 70, pues prácticamente han pasado unas pocas décadas en las que hay gente, digamos, que hubiese vivido todo eso, y no hay tiempo suficiente para poder crear un mito. O sea, no hay tiempo para que de una persona humana normal se llegue a decir que era un dios, que hacía milagros, etcétera. O sea, no se puede, digamos, justificar ese cambio. Y entonces, a quien tiene realmente enfrente Carrier en las discusiones no es a los historiadores de fe, a aquellos que dicen que Jesús existió, porque a esta gente por lo general les da igual, porque ellos dicen, claro, es que Jesús sí es el Hijo de Dios, entonces realmente no le importa demasiado, digamos, lo que dice Carrier. Con quien Carrier se enfrenta es con los otros agnósticos, con los historiadores agnósticos y ateos, que prácticamente por unanimidad defienden la hipótesis crítica, es decir, que Jesús era un humano que después lo convirtieron en un dios, o dijeron que era un dios. Entonces ahí tienen, y es prácticamente el único, o sea, Carrier es prácticamente el único historiador de prestigio. Como digo, habrá alguno más, pero son historiadores, digamos, muy amateurs, o bueno, no amateurs, quizás son profesionales, pero que no son conocidos, son gente que no es nada conocida, o gente que ha escrito alguna vez algún libro, pero para crear más polémica o intentar vender algo, porque la mayoría de los autores que defienden que el Jesús mítico no son historiadores. O sea, tú te pones a ver nombres y te encuentras pues que son teólogos, antiguos sacerdotes que renunciaron a su fe, o que son o matemáticos, o ingenieros, o sea, gente que está alejado de lo que es el conocimiento real de la historia. Y la mayoría de ellos cometen unos errores tremendos precisamente porque no saben de historia. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el escritor del libro 303, Inventar el Cristianismo, que es un ingeniero, que este hombre, pues, su libro es un despropósito absoluto y carece de un conocimiento en las fuentes,
en la metodología de cómo se analizan, se datan estas fuentes y en todo lo que rodea al cristianismo, tanto en su desarrollo como en otras religiones como puede ser el judaísmo, como las fuentes judías en las que aparece Jesús, o incluso en el gnosticismo. Y se inventó, pues es un despropósito de que el cristianismo fuese inventado en el siglo IV. El propio Carrier, que como digo, es un único historiador serio que defiende la teoría del mito, poco menos se rió completamente de esta hipótesis. O sea, dijo que aquello era un disparate que no tenía ni pie ni cabeza, y tenía toda la razón. Es que es así, es un tema que realmente la gente no conoce realmente las fuentes que hay y las evidencias que existen de Jesús. Podemos hablar de Tácito, como hemos dicho. Tácito es un historiador latino que le dedicó pues una página entera en su libro de Anales, en el cual pues te da información de cómo, digamos, Jesús pues vivió en el reino en la época de Tiberio, que fue, digamos, que fue ejecutado por Poncio Pilato. O sea, te da información que aparece en los evangelios. Después tenemos a Suetonio, tenemos a Plinio el Joven, tenemos a Trajano, al emperador Adriano, a Marabar Serapion, que era un filósofo sirio. Tenemos a Luciano Samosata. Todos estos son fuentes no cristianas que mencionan a Jesús y a los cristianos, como hemos mencionado también a Celso, que era un filósofo griego, pagano, que escribió una obra entera llamada Un discurso verdadero, en la que se dedica a atacar al cristianismo y a los cristianos. Y en toda la obra no se le ocurre en ningún momento decir que no existió. Él lo ataca, dice que los cristianos tienen ideas, son una población vil, que son depravados, o sea, los pone a parir. Dice que, por ejemplo, que por qué piensan que Jesús era el hijo de Dios. O sea, ya reconoce que Celso, en el siglo II, que era, o sea, que Jesús se consideraba tal, y nadie, o sea, pero en ningún momento dice, acusa a los cristianos de estar adorando un mito o una persona que no existía o algo así. Y el Talmud, que es una fuente judía, yo creo que es la más, digamos, la más importante junto con Tácito y Josefo para decir que Jesús existió. Pues es una obra que es cierto que se compiló siglos más tarde, pero se compiló con información desde el siglo primero o segundo antes de Cristo. O sea, que es una recuperación de información incluso de bastante antes de Jesús. Y Jesús aparece montones de veces en el Talmud. O sea, tiene montones de referencias, todas muy injuriosas. A veces se refieren a él por su nombre, como Jesús, o Jesús el Nazareno, Yeshú Anozri. O a veces también se refieren a él de forma alegórica, o llamándolo el hijo de Pantera o el hijo de Estada, porque según en qué parte del Talmud, pues dicen que realmente era un hijo bastardo de una infidelidad de su madre con un soldado llamado Pantera o algo así. Celso también se hace eco de esto. O sea, atribuyen lo que los cristianos decían que era un nacimiento especial, pues ellos lo que hacen es decir que la madre era una infiel. O sea, simplemente es, digamos, un ataque constante a todos los cristianos. Reconocen, curiosamente, y no son los únicos que lo hacen, reconocen que Jesús hacía milagros. Es algo muy curioso. O sea, no dicen que engañaba con trucos al pueblo ni nada por el estilo. Ellos reconocen que tenía poderes a los que atribuye a que eran como magia, brujería, aprendida en Egipto. O sea, es algo curioso. Bueno, básicamente lo que también decían en tiempos bíblicos los propios judíos, ¿no? O sea, decían, Sí, no, sí. es que esto lo hace por obra de Belcebú, ¿no? Que era Sí, como exacto, los exacto. 39.000 nombres que le Que daban al demonio. por aprovecharse, por robar el nombre inefable y cosas así, sí. Eso Claro, aparece en el Talmud. al final Jesús, con una lógica pues imbatible, les dice, bueno, es que una cosa no puede estar dividida, o sea, no puede pues el demonio o el diablo Luchar echar contra a sí otro mismo. diablo, o sea, no Sí, se sí. puede echar a sí mismo, cogerse la cola y lanzarse a rodar por el abismo, ¿no? Entonces, frente a esta lógica divina, nunca mejor dicho, que utilizaba Jesús,
la mayoría se quedaba callado porque, porque era imbatible, ¿no? Sí, bueno, la gente que ataca estas fuentes, los mitómanos, que como digo, no son historiadores, los historiadores no, en serio no se atreven a atacar las fuentes, pero cuando te encuentras que hay gente que sí, y te dicen, te empiezan, para el tema del Talmud, te empiezan a decir, no, pero realmente es que había muchos Yeshuas, y ahí no se sabe que realmente se refiere a Jesús de Nazaret. O sea, son gente que no ha leído realmente el Talmud, ni se ha asomado a él, simplemente repiten argumentos falsos que han leído en otros sitios, porque es verdad que en el Talmud hay montones de Yeshus, pero es que existen muchas referencias que se ven claramente que son a él. Algunas directamente lo llaman a Jesús el Nazareno, o sea, lo llaman así, Yeshua Nozri, pero es que tenemos, por ejemplo, en Sanedrín 43a, te dice, nos encontramos que dice, en víspera del Sabbat, la víspera de la Pascua, Jesús el Nazareno fue colgado. O sea, es que alguien te diga que no, puede que no se refiera a Jesús de Nazaret, que vamos a ver, es ya el no querer, o sea, es ya el ciego que no quiere ver. Claro. Sí, O sea, es incluso, algo incluso es tremendo. lo que, incluso es lo que algunos dicen ya, yo lo llamo engreimiento, ¿no? Por no utilizar otra palabra. O sea, se engríen y se ponen caprichosos con que no, Jesús no puede ser, pero respecto, por ejemplo, a ese lienzo interesante, que es interesante cuando menos, que es la sábana santa, y te dicen no, pero sí muestra un crucificado, pero ¿cuánta gente moría crucificada en ese tiempo, no? Y bueno, y dicen no, pero hay como si fuese el signo de que hubiese tenido dos monedas cubriéndole los ojos a la usanza del entierro judío, ¿no? De los tiempos de Jesús de Nazaret y todo. No, pero igual en esa época moría mucha gente crucificada, así que pudo haber sido otro, de repente, un Shlomo de por ahí o con otro nombre. O sea, Sí, ya se pone bueno, plan que es cuánta gente, abiertamente. cuánta gente habrá muerto crucificada, azotada antes, o sea, condenada 2 veces, cosa una regularidad absoluta, que le hayan clavado una lanza en el costado, que le hayan puesto un casco de espinas, o sea, lo normal. O sea, Pero hay gente que se pone en ese plan, yo por eso los sí, llamo engreídos, caprichosos, porque son como esos niños pequeñitos que tú les dices, no hagas esto, ¿y por qué no? ¿Y por qué no es sí. así? No, o O, sea, cua- ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo que estos son adultos, lo cual sí es patético. sí, o Así. cuando te dicen, no, pero el carbono 14 dijo de que era medieval. Y digo, sí, pero después se supo, años más tarde, que el carbono 14 había fallado porque se hizo, ya, vamos, esto está, digamos, incluso publicado en revistas científicas, porque se hizo sobre una parte que tenía remiendos modernos con algodón moderno y tinte moderno. De hecho, un tinte que proviene de América. Ah, pero eso ya no, eso ya no les parece bien. Y cuando se le dice que se ha datado más veces, aunque no haya salido en los medios de comunicación, se ha datado por distintos métodos en este siglo. De hecho, no, esas dataciones ya no les sirven. Solo les sirve la que le interesa. La que hizo Giulio Fanti, que decía que era del siglo I, esa no vale. La que se hizo por Vainillina, tampoco, que decía que tenía que tener más de 1500 años. La multiparaga hermética, nada. O sea, ese tipo de dataciones ya no sirve, solo sirve la que le interesa y la demostración científica, hecha por científicos. Llama un científico que pensaba que la datación era correcta, o sea, que quería demostrar que era correcta. Que demostrase que no, que efectivamente había fallado esa datación por estar contaminada por estos tintes, pues eso no lo cuentan, o sea, o no lo cuentan o no lo quieren contar. Las pruebas de ADN tampoco les parece bien. Todo eso no debe ser ciencia para ellos. O No, y sea, no solo eso, sino algo que yo quiero acotar antes que se nos pase y avancemos un poco más en el tiempo y la conversación, es que, bueno, tú mencionabas, ¿no? Estas citas que hay en el Talmud, que, bueno, decían que Jesús era el hijo de Pantera. Me hace recordar un poco, debes estar enterado plenamente de que encontraron un graffiti, no recuerdo exactamente en qué establecimiento romano probablemente, en el cual pues los típicos grafitis que hasta ahora hay pues entre la gente que quiere hacer mofa fácil y parece que era un tipo burlándose de otro que era cristiano. sí, Y la cruz, que es una cruz con una era cabeza de una cruz burro. con un burro clavado, exactamente, y como diciendo, este es el dios de, no recuerdo el nombre, digamos, de Anastasio, ¿no? Para ponernos con nombres de la época, ¿no? Y que ese era pues un grafiti muy antiguo y sin querer este no creyente, burlón anticristiano de esa época, estaba legándole a la posteridad una de las pruebas
de que el cristianismo y probablemente por ende también Cristo sí existieron desde esos tiempos. Curiosamente, ¿no? Las vueltas que Sí, da la sí, historia se llama el grafito de Alexamenos. al Es examen, será el examen. Alexamenos, sí, es que se parece a mí. Efectivamente es un grafito, se cree que es del siglo primero, de final del siglo primero, bajo el emperador Domiciano, se cree que es más o menos de esa época, del año 85, 95, que efectivamente se ve un crucificado con una cabeza de burro y se ve a Alexamenos adorando a su dios. O sea, es un graffiti metiéndose con un cristiano, que en aquella época pues estarían empezando a llegar en Roma. Y ya fue cuando estaban empezando las persecuciones y eso. No, y no solo eso, sino que, a ver, ya de repente saliendo por un ratito hacia un texto en el que ambos creemos y que, bueno, ya en fin, ¿no? Para otros no será de importancia o no será creíble, pero para nosotros y para muchos otros también, que es el tema del libro Durantia, ¿no? Básicamente lo que dice es que Jesús de Nazaret realizó en eso que llaman los años ocultos, porque no aparecen en la Biblia, etcétera, una serie de viajes. Ahora, no es que se fuera a Cachemira, a Japón, a la No, China, como muchos eso no. quieren ver, o a la India, sino que digamos que fue en un entorno mediterráneo y como mucho llegando hasta las cercanías del mar Caspio, ¿no? Siguiendo rutas caravaneras, siendo el mismo caravanero un tiempo, y que en una de estas, pues obviamente, la sabiduría que me imagino le venía por parte humana, pero por algún influjo de su naturaleza divina también, fue dando algunas perlas de su filosofía, llamémosle así, a determinados personajes en Roma, en lo que actualmente es Grecia y en otros lugares, y después estas personas habían quedado tan fuertemente asombradas e impregnadas por este personaje que aún no se revelaba, que fueron, digámoslo así, quizás los primeros misioneros, fueron los primeros que hablaban de esto y cuando ya fueron llegando efectivamente los cristianos, dijeron, oye tú, eso que tú has dicho y ese personaje yo lo conocí, pum, se unían y explicaban. O no lo llegaban a identificar. Decían que se parecía a esta persona que habían conocido y no llegaban a saber que realmente estaban hablando que era el propio Jesús. Hubo casos así, según el libro Durante, así, existen varios casos. Y quizá esto influenció mucho en que digamos, el crecimiento del cristianismo es diferente al crecimiento del islam, ¿no? Que ya sabemos fue de una manera un poquito más movidita, por decirlo de una manera suave, y que Sí. por eso es que fue tan arrasante, nunca mejor dicho, ¿no? En cambio, el cristianismo lo que logra ya por ahí hay algunos mapas más o menos serios que circulan en internet, estaba disperso por toda el área mediterránea y un poco más allá, también Armenia, Mesopotamia, Sí, Etiopía, es decir, Georgia, para el siglo III ya más o menos y mucho más el cuarto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que habían enclaves que eran mayoritariamente cristianos, por ejemplo, zonas de Grecia, zonas del delta del Nilo, de Palestina, etcétera, que bueno, uno se pone a pensar cómo es que arraigó tan fuerte una religión semítica, una religión que no tenía nada que ver, en el caso de Grecia, con los griegos, pero bueno, ahí ya viene también el otro gran artífice del cristianismo como lo conocemos hoy, que es Saulo de Tarso Pablo. barra Pablo, ¿no? Que él tuvo, yo no sé si la inspiración o la cabeza, no quiero calificarlo ni positivo ni negativamente, pero mezcló el mensaje jesuístico, como se le quiera llamar, con elementos de la filosofía griega que eran relacionados. Desde un punto de vista, digamos, comercial, para vender la religión, Marketing, fue un golpe genial, exacto. O sea, sí. el unificar la enseñanza de Jesús con el pensamiento griego, que el pensamiento griego impregnaba todo el Mediterráneo desde hacía ya siglos, pues hizo que la gente pudiese entender mucho mejor el mensaje. O sea, desde un punto de vista de marketing, pues realmente es un golpe genial, un golpe de genio. Pero Ujú. efectivamente también Kiranos modificó la esencia original del mensaje de Jesús. Eso también es indudable, pero ayudó a que se extendiese. O sea, Pablo hay que reconocerle un mérito enorme en que el hombre, mira que empezó ya mayor a predicar, pero el trabajo que hizo para extender el cristianismo, pues es una cosa increíble. No es el creador del cristianismo, ni muchísimo menos, como alguna gente dice, eso para nada. Pero sí es cierto que es uno de los grandes impulsores y el gran impulsor de esa época.
Aunque después hay que entender que el cristianismo, cuando más creció realmente fue después de Pablo. O sea, no fue durante la época de Pablo, sino en los siglos siguientes fue cuando tuvo ya un crecimiento exponencial hasta llegar a ser tan grande que ya no solo tuvieron que dejar de perseguirlo porque ya el número de cristianos era impresionante, sino que ya le interesaba al imperio. O sea, ya tenía que ser un número importante. Y una vez que se hizo legal, el crecimiento que tuvo que tener fue muy, muy grande para que en apenas 60 años pues llegasen a Teodosio llegase a ponerla como la religión oficial del imperio. O sea, tuvo que tener un crecimiento realmente muy, muy grande. Y a partir de ahí, pues, cuando ya realmente la religión cambia y empieza a hacer todo lo que no tenía que haber hecho. Ya perseguir a otras religiones, Digamos, cuando ya no imponerse se por la convierte, fuerza. cuando ya no se convierte, y no quiero con esto sonar testigo de Jehová ni evangélico, que ellos lo dicen abiertamente, pero es ese momento, ese punto de inflexión en el que deja de ser cristianismo primitivo o como lo quieras llamar y se convierte en Iglesia Católica. Sí, la Iglesia Así de simple. Católica, la Iglesia Católica tiene cosas buenas a lo largo de historias, tiene sus luces y sus sombras. Yo pienso que la Iglesia Católica tiene todavía su papel en la historia, que una institución haya perdurado durante tantísimos siglos, significa que tiene algo, realmente yo pienso que tiene un destino que tiene que ver con la humanidad, pero como digo, tiene sus luces y sus sombras. Yo no soy enemigo de la Iglesia Católica, pero tampoco, pero también, también sé los fallos que ha cometido. Me gusta, de la Iglesia Católica me gusta la iglesia de la calle, o sea, lo que son las parroquias, la gente, hace mucho bien, o sea, esos movimientos parroquiales que ayudan a la gente, que hacen movimientos para ayudar a ancianos, todo eso está súper bien. O sea, Tema. Ese es uno de eh, los temas que hablábamos también con un grupo ahora por la mañana. Debe entender la audiencia que si bien esto se emite después, lo estamos grabando en plena Semana Santa, en Sábado de Gloria. Estaba conversando con un grupo de personas también creyentes, bueno, en fin, y hablábamos de esa diferencia que hay entre un católico que conoce su fe, ¿no? O por lo menos está muy barnizado por la tradición de la misma, y por ejemplo, un cristiano de otra rama, diríamos un protestante, ¿no? Un protestante generalmente cree, como Lutero y sobre todo Calvino, que la salvación únicamente es por la fe y no por las obras. Esto las iglesias evangélicas, sobre todo las de tipo pentecostal, lo han llevado ya más al extremo en el sentido de decir que una vez que eres salvo, siempre serás salvo y por ende una vez que haces tu bautismo o tu clásica entrega en la parte delantera de la iglesia con música de Hillsong de fondo, ¿no? Diciéndote que te entregas reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador personal, sí, win, ya, listo. A partir de ahí, así seas el más grande sátrapa del universo, sigue siendo salvo y no importan tus obras. Entonces, ¿qué es lo que esto ocasiona? Es diferente al catolicismo porque el catolicismo prima la fe y priman las obras. Entonces, no es que tú tengas carta libre porque te bautizó papito a los 0 años o porque hiciste tu confirmación a los 17, sino que tienes que comportarte con un modelo y asimismo ver a Cristo en aquel doliente de la calle que no tiene hogar, menesteroso, y de ahí es de donde nacen, por ejemplo, las fundaciones de beneficencia, etcétera, que es una institución que es primordialmente cristiana y cristiana católica. Ni siquiera existe, creo, mucho en el ámbito ortodoxo, que es como el gemelito griego de la iglesia católica, sí. y de ahí nace pues todo lo que ahora tenemos, incluso mi profesión, porque yo soy, bueno, trabajador social Bueno, y... de hecho, los trabajos sociales que han existido en otras culturas, como por ejemplo en la cultura islámica, es en parte por influencia cristiana, al fin y al cabo, porque el Islam, aunque esto espero que no le moleste a ningún musulmán que pueda llegar a escuchar esto, el Islam, que no, es una segregación del cristianismo. O sea, Mahoma cree en Jesús y él se pone por delante, se pone como el sello de los profetas, pero que no es una escisión del cristianismo. Incluso en el hinduismo y el budismo, ellos miraban más lo que es el- la salvación personal, o sea, no les interesa demasiado lo que hagan los demás. Entonces la beneficencia, la ayuda a los demás, nunca ha tenido históricamente una relevancia en su sociedad. De hecho, incluso en algunos puntos más ortodoxos llegaban a ver mal el ayudar a la gente porque decían, según el pensamiento, digamos, que tiene que ver con el karma, que si todo lo que le pasa a alguien malo
es porque lo ha merecido. Y el O la ayudarlo pues clásica, o la clásica, exacto, puede la clásica, evitarle. la rueda de la reencarnación, o será porque Exacto. en una vida anterior fue muy malo. Exacto, exacto. Y el ayudarle va a evitar que queme ese karma. Y por tanto, que a lo mejor la siguiente vida vuelva a tener que sufrir. Y entonces, claro, eso les llevaba a que la miseria más absoluta les daba absolutamente igual. Y ha sido por influencia cristiana y musulmana en el que en el mundo, el mundo hinduista y en el mundo budista, pues ha llegado en ciertas ramas y en ciertas personas a pues en tener en cuenta lo que es la ayuda a los semejantes. No es por una influencia de sus enseñanzas originales, sino por una influencia de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, ya sea por el lado cristiano o por el lado musulmán. Y no solo eso, sino también ya un poquito saliendo del lado de las religiones y ponernos en eso que está tan de moda en el decadente Occidente y sus tentáculos como Hispanoamérica. Bueno, está aquello de que, bueno, como ocurrió, bueno, sin salir mucho de la Europa de la cual tú eres parte, por ejemplo, cuando se conformó la Unión Europea hubo algunos movimientos que decían, bueno, reconozcamos en la Carta Fundacional los orígenes, la base cristiana del pensamiento europeo o de Europa como concepto en sí. Muchos se opusieron que no es así, porque me ofende, me sale psoriasis, no sé, me pongo tenso. Entonces, me da ansiedad, como dice ahora un meme muy, muy conocido en redes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que, bueno, ellos aspiran y muchos ateos y agnósticos anticristianos generalmente lo que hacen es decir, bueno, mira, sí puede existir una ética, sí pueden existir unos derechos humanos y una moral natural, llamémosle así, ¿no? Que no depende del cristianismo, no depende, y eso sí suelen ensalzar muchísimo el pasado grecorromano, obviamente antes del cristianismo, de los clásicos, etcétera, ¿no? De Europa. Pero a ver, pues encuéntrame esa moral, encuéntrame esos temas de beneficiar al prójimo y todo lo demás en ese pasado precristiano de Europa. No lo vas a encontrar por ningún lado. No es un tema natural, no es algo que lo hayan inventado Aristóteles o cualquier otro. Eso viene del cristianismo y viene de la filosofía de Jesús de Nazaret. Sí, Sí, me bueno, el puse. tema, sí. Bueno, y lo que comentas del tema de los ofendidos, del tema de la iglesia, hoy he mencionado antes que la iglesia, digamos, de la calle, de la gente, sí me gusta. Sin embargo, la iglesia que está en la cima, el Vaticano, yo siempre he tenido muchos problemas con esa iglesia. Y sobre todo con el actual. Por poner un ejemplo, un solo ejemplo, el actual, digamos, obispo de Roma, Ajá. el señor Bergoglio, más conocido como Papa Francisco, pues, por ejemplo, una visita que ha tenido hace unos días a Malta, pues va y este hombre pues retira todas las simbologías cristianas y las sustituye por imágenes de contaminación, de botellas de plástico, etcétera, y lo La hace religión es para logística. no ofender. O sea, es una cosa increíble que según este personaje, las imágenes cristianas ofenden. Y en vez de ponerse a hablar de religión o del mensaje, digamos, de la iglesia que se supone que representa, pues no, este hombre está por decir que los países europeos tienen que abrir las fronteras y pagar todos los caprichos de que los, digamos, los magnates de la ecología propongan. Y este hombre lo dice abiertamente. O sea, yo a este hombre no le he escuchado prácticamente nada que tenga que ver con la religión. Siempre está que si el cambio climático, que si, que si hay que cumplir con lo que dice la ONU, con lo que dice la OMS, con lo que dicen las élites de este mundo. O sea, es un personaje realmente bastante siniestro, pienso yo. Sí, 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 bueno, ya hablar también de lo que se comenta, lo que se dice por ahí, ¿no? De cómo es que fue elegido, que ya Sí, sabemos que, bueno, hubo algo raro.
hubo algo raro también en la dimisión de Ratzinger y que también yo creo que pocos son los que ahora crean que el Espíritu Santo, bueno, sí hay algunos cándidos que creen que el Espíritu Santo es el que toma las decisiones sobre quién ocupa el trono papal, ¿no? Pero bueno, hay de todo y se respeta personas que quieran tener ese pensamiento singular, ¿no? Pero sí, 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 a mí también me decepciona y sobre todo teniendo en cuenta el simbolismo histórico del cual quizá muchos no se percatan que tiene justamente Malta, ¿no? Porque Malta ha sido durante muchos siglos en realidad uno de los puestos de defensa de la cristiandad europea, ¿no? O sea, sede de los caballeros hospitalarios que le llamaban, que también estaban en la ahora griega isla de Rodas, etcétera. Y bueno, tiene una historia cristiana muy fuerte Malta, lamentablemente ahora está tomada por el socialismo y bueno, ya sabemos lo que eso implica para el cristianismo, ¿no? Pero bueno, y que justamente Bergoglio vaya ahí y en lugar de dar palabras de aliento o no sé, pues que se ponga a hablar de temas que nos podría hablar Greta Thunberg u otra persona que sí esté metida en ese tipo de asuntos, es cuando menos lamentable. Pero bueno, bueno. Sí, vamos a hablar un poquito, si quieres, vamos a volver un poco a Jesús. Quiero Hablemos de comentar, Jesús. Pasen eh, nuestros espíritus, hablemos de Jesús. sí, quiero comentar un tema de una de las fuentes de las que se habla, de las que hablan de Jesús, que es Flavio Josefo. Flavio Ah, Josefo, conocidísimo el Flavio. Flavio Josefo, exactamente. Es uno de los grandes historiadores de la antigüedad, realmente de lo que es la época, vamos, del mundo judío, es el más importante. José ben Matías se llamaba realmente. Pues este hombre, la gente no conoce demasiado su historia, y yo creo que es importante, porque no se suele tener en cuenta, yo creo que sí lo es, que es muy importante conocer su historia para entender lo que escribió y lo que no escribió. Ujú. Este hombre, durante la guerra, este hombre era una persona, un aristócrata, estaba, digamos, metida en todo lo que era la gobernanza de los judíos, y Ujú. cuando hubo el levantamiento de los judíos contra Roma, a él lo pusieron a cargo de la defensa y de los ejércitos que tenían que luchar contra Roma en Séforis y Tiberíades, las ciudades Séforis y Dios. Tiberíades, que eran ciudades muy prorromanas. De Y hecho, por ahí pasó Jesús. Por ahí pasó Jesús. sí, por ahí pasó Jesús. Y eran unas ciudades que la gente pues miraba con muy buenos ojos lo que era el Imperio Romano. De hecho, la mayor parte de la población apoyó a los romanos en contra de los nacionalistas judíos, por lo cual tuvo un trabajo bastante complicado. Josefo en esta zona. Al final, pues el ejército que llevaba, pues acabó asediado y decidieron que se querían suicidar. O sea, para no caer en manos de los soldados romanos, pues que se iban a ir matando unos a otros. Y al final, pues sobrevivieron él y otro compañero, que eran los últimos que quedaban porque se iban matándose unos a otros, y al final quedaron él y un compañero, y en vez de matarse, pues se entregaron a los romanos. O sea, es decir, que el hombre un poco traicionó a sus compañeros para poder salvar el pellejo, por decirlo de algún modo. Acabó siendo esclavo de los romanos, posiblemente lo pondrían de intérprete, y trabajando de intérprete durante la guerra, acabó afirmando que había unas profecías mesiánicas judías que él creía que se referían a Vespasiano, y afirmó que acabaría convirtiéndose en el emperador de Roma. O sea, y al enterarse de esto, Vespasiano, pues decidió mantener a Josefo como esclavo y como intérprete, y cuando Vespasiano tuvo que irse de la guerra y dejar las manos de Tito por todos los problemas que empezaron a surgir en Roma, y acabó convirtiéndose en emperador. Efectivamente, Flavio Josefo acertó y Vespasiano se convirtió en emperador en el año 69. Entonces, pues concedió a Josefo la libertad, se hizo amigo de Tito, y entonces, pues digamos que Fray Josefo pues pasó digamos, a vivir entre lo que es la aristocracia romana. Y por eso es Flavio, porque asumió el apellido del emperador. Ah, Esa, yo pensé que era porque había algunos, influencia de caballo de Troya, disculparás. Yo pensaba que era porque había algunos judíos o en fin que estaban tan helenizados o tan romanizados que adoptaban nombres de por sí, Sí, este, en parte es por eso. Él ya se romanizó, tuvo varias esposas. O sea, es algo así. Pero la cuestión es que
lo, lo importante y lo que se suele pasar por alto cuando yo he leído de este tema, no he leído absolutamente a nadie que se pare en una de las cosas que he dicho, que es cuando se refiere a las profecías mesiánicas. ¿Qué profecías mesiánicas existen que hablen de que Vespasiano se podía convertir en emperador de Roma? Solo existe una, que ya hablamos en otra ocasión, que son las profecías de Daniel. Claro. Son las únicas que pueden ser, no pueden ser otras. O sea, la profecía de Daniel, él profetiza que el Mesías llegaría sobre el año 27 y el año 30, según los cálculos, que el propio Josefo lo mismo pudo llegar a hacer, que lo matarían y que después el templo sería arrasado por un príncipe extranjero. Josefo vio cómo transcurría la guerra, que posiblemente el templo estaba condenado. Entonces se dio cuenta que los generales, el general y su hijo que estaban allí, podían ser los que se refería a la profecía. Él apostó por eso y acabó acertando. O sea, al final, Vespasiano fue emperador y Tito fue el príncipe extranjero que acabaría destruyendo el templo tal como Daniel pues había predicho más de 600 años antes o 500 años antes. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que Josefo pudo ser que llegase a pensar que Jesús sí podía ser el Mesías. Entonces, sabiendo esto, cuando la mención de Fabio Josefo a Jesús, que dice, apareció en este tiempo un hombre prudente llamado Jesús, si es que se le puede llamar hombre, porque realizó obras maravillosas y se hizo maestro de los hombres que reciben con alegría la verdad, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Mesías. Y cuando el Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no lo abandonaron, ya que se le apareció vivo al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. La secta de los cristianos, llamada así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Este testimonio de los dos que menciona Jesús, porque después hay otro que menciona a Jesús que habla del hermano de Jesús, dice que hizo que el Sanedrín jugase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo. Bien, pues mientras que este segundo testimonio, digamos, todo el mundo reconoce que es auténtico, salvo algún fanático que haya por ahí, pero en línea general se considera auténtico porque a nadie se le ocurriría pensar, bueno, a nadie en su sano juicio, obviamente, se le ocurriría pensar que la Iglesia insertase una frase en la que hablase del hermano de Jesús, cuando llevan defendiendo 20 siglos que María era siempre virgen y que no tuvo más hermanos, más hijos, pues obviamente la Iglesia jamás hubiese puesto esa frase. Sin embargo, de la primera frase, de la larga, del testimonio Flavianum, pues existe una gran discusión, digamos, auténticamente brutal entre los expertos en si toda la frase es tal como la he leído, o más o menos, porque pueden haber quizá algunas variaciones, pero Claro, o si es tiene alguna más o menos así. interpolación cristiana, porque la ve muy halagüeña hacia Exacto, los cristianos. o si ciertas partes, como que eso que era el Mesías, que se hizo maestro de los hombres, que recibió con alegría la verdad, o sea, todas las cosas que son demasiado, digamos, halagadoras, si son, digamos, interpolaciones. Si existe, pues digamos, esa discusión. O sea, no hay nadie que diga que toda la mención es falsa, de eso no existe prácticamente nadie, bueno, como digo, algún fanático habrá, pero no existe prácticamente nadie que lo diga, pero sí existe mucha discusión si es completa o no es completa realmente, porque hay gente que empieza a especular que si esta palabra la usaba Eusebio, o sea, empiezan a decir muchas tonterías, pero lo que realmente, el único argumento de peso es que es difícil que un judío, un fariseo, pues hablase tan bien de un cristiano. Y sin embargo, aparte de que realmente nadie puede saber lo que pensaba Josefo, o sea, puede ser que independientemente de que pensase que de lo mal de los cristianos, pues a lo mejor no tenía problemas en hablar bien de Jesús, o puede ser que lo hiciese para fastidiar a los judíos, ya que quiera o no, él había sido considerado un traidor. Pero es que, visto el tema de la profecía, o sea, de cómo él acertó, obviamente gracias a que tuvo, digamos, esta interpretación de la profecía de Daniel,
que no hay que descartar que realmente él sí pensase que Jesús era el Mesías y o le es igual o simplemente lo ocultó, o sea, a lo mejor era un cristiano en la sombra, Era un simplemente cristiano. porque ya estaban las persecuciones. Este hombre se había instalado bien en Roma, tenía cierto prestigio, vivía muy bien, tenía mujeres, tenía riqueza, tenía fama, tenía, o sea, tenía prestigio. Y obviamente, si se hubiese declarado cristiano, todo eso lo habría perdido. Estamos hablando de una época en la que ya había persecuciones. Por lo tanto, yo siempre me he planteado que realmente qué le pasaba por la cabeza a Josefo en cuanto descubrí, digamos, que él había, digamos, predicho lo de Vespasiano y estoy convencido que era gracias a Daniel, porque no podía ser, es que no existe ninguna otra profecía judía mesiánica que pueda estar relacionada. Interesante. Bueno, este es un dato poco conocido. Hay un dato al que yo quisiera ir porque creo que aunque ya está cerca de culminar esta intervención, esta conversación en sí, hay un detalle que tú lo soltaste en cierto momento y que nos atañe a quienes, como digo, creemos en cierto maravilloso libro azul. Dice ser revelado a inicios del siglo XX, ¿no? O sea, el libro de Urantia. Y es que existe cierta información, también hay otros indicios, pero cierta información, digamos, que está en lenguas que para el mundo hispano son extrañas, en la que dicen que el primer símbolo que utilizaron los cristianos no fue pues la cruz o el pez ahí con las letras estas, ¿no? En fin, Hay y tres, fue había los tres tres símbolos. símbolos, tres símbolos. En los primeros 2 siglos del cristianismo se usaban tres, usaban el pez, Ujú, usaban la cruz y usaban ajá, los círculos concéntricos, a veces mm, 3 y a veces 2. Y después, ya mucho más adelante, pues se pensó que este símbolo que le había usado la iglesia muy, muy primitiva, dejó de usarla, como digo, en el siglo segundo, pues mm. que era de la orden de Melquisedec. O sea, ¿Y qué es la orden de Melquisedec? pues es una orden que es mencionada en algún libro del Nuevo Testamento, en el que se dice que Jesús es sacerdote por siempre de la orden de Melquisedec. Y no hay prácticamente más sobre eso. Melquisedec es un personaje que en la Biblia aparece, que Abraham, digamos, bendice a Abraham, por lo tanto lo pone por encima de él. Dice poco más, dice que Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo que estaba en Salem Ujú. y que no tenía, digamos, genealogía, que no había nacido, es como un ser sobrenatural que aparece en la Biblia y que se sabe poco, por lo que cuando nos encontramos con esto de esta referencia a la orden de Melquisedec, obviamente es algo que tenía que ser medianamente conocido, pero quizá solo en ambientes más secretos o más exclusivos en la época de Jesús, y de la que prácticamente no ha llegado más referencia. Quizá existían en su momento pues otros historiadores que hacían referencia a esta orden, pero realmente no nos han llegado, porque obviamente no nos ha llegado casi nada de aquellos tiempos. Y queda, digamos, siempre ha sido como una especie de misterio de qué sería esta orden de Melquisedec. Y la única respuesta, digamos, que podemos encontrar es la que aparece en el libro Durante. En el libro Durante, Melquisedec es presentado como un antecesor de Jesús, una especie de ángel, por decirlo de algún modo, que Ujú. pues vino en el 1773, ¿no? Si no recuerdo mal, antes de Cristo, Ujú. apareció digamos, en la tierra y, digamos, fue el que empezó a hablar pues de lo que era el Dios Altísimo, a hacer una especie de revelación, fue una especie de precursor de Jesús. Y quizá las enseñanzas de este hombre pues nos han llegado a través de ciertos mitos como de Hermes, aquellos que sus alumnos, porque él creó como una especie de escuela en la que estuvo este tal Abraham, pues Ujú. también viajaron a la India y quedó alguna reminiscencia en los Vedas, estas reminiscencias védicas en las que parece que está hablando de un Dios único, porque Ujú. cuando uno lee el Rig Veda, a veces no sabe si está hablando de realmente, no sabe si es un politeísmo o un monoteísmo, porque hay ciertas
ciertas partes que son completamente monoteístas, como por ejemplo el canto de la creación del Rig Veda. Podría ser un canto cristiano perfectamente. También cuando te habla del embrión dorado, el personaje del embrión dorado en el Rig Veda encaja perfectamente con la figura del Hijo en la Trinidad. O sea, es una cosa realmente sorprendente en ese sentido. Y entonces, claro, en todos estos misterios que no encajan muy bien, en la explicación que da el libro Urantia, pues lo cuadra. O sea, queda totalmente aclarado según vemos esa explicación. Esta es una de las muchísimas cosas que esta revelación pues te aclara con una, digamos, una claridad absoluta. O sea, todo hace que encajen todas las piezas. Correcto, pero de repente lo que yo iba de una manera más concreta era a, digamos, en qué fuentes podemos encontrar o dónde figura esto de la utilización de los 3 círculos concéntricos en los Para primeros. eso tienes que irte a Israel, a los museos, y verás que ciertas tumbas cristianas antiguas y eso, que te aparecen esos símbolos, o en vasijas, en algunos textos, ahí existen ciertos documentos cristianos antiguos que tienen un pez, o tienen una cruz, o tienen estos circulitos. O sea, ¿Y son por qué? símbolos que se ve que usaban los cristianos muy al principio. Y en la zona, sobre todo en la zona aquella. A Roma, por ejemplo, no aparecen. Pero ¿por qué, digamos, este símbolo, no digo negado, pero por qué es ignorado? No sé si Porque no, Porque pero en muchas ocasiones no he ignorado. Por ejemplo, creo que Tertuliano era, no estoy seguro. Lo confundían con una revelación al sol. Pensaban que era como decir que era el sol, que Dios era como una especie de, digamos, de la luz que ilumina, como si fuera el sol o algo así. Pero yo creo que era un error que cometían ellos. ujú. Claro, es que en realidad se parece mucho, yo creo que lo he compartido contigo y con otras personas. A mí me gustan mucho, como bien sabrás, y los que escuchen ahora se enteran, el tema de los petroglifos y el arte Exacto. rupestre. Entonces, hay ciertos lugares particularmente antiguos en los que hay mucha, y estoy hablando de mi país, ¿no? Y también en otras partes del mundo que lo he visto por fotografía o etcétera, ¿no? Al norte de Chile sí lo vi face to face o lo vi en persona. Hay mucha profusión de 2 círculos concéntricos o 3 círculos concéntricos. Exacto. Y algunos lo que tratan de decir es, no, esto ha de ser un símbolo solar, o sea, lo mismo que tú mencionas, pero en tiempos Bu- pretéritos, ¿no? Exacto, pero yo nunca he entendido por qué se representa el sol con 2 o 3 círculos, no le digo a entender. Con uno sí, pero con 2 o 3, yo personalmente no y lo rayas, ¿no? entiendo. Rayas que representen fulguración Sí, radiante, pero pero no 2 o 3, me parece rarísimo. sí, Ujú, no, yo nunca lo llego a entender así, pero bueno, yo pienso que la aplicación que ellos darían, pero de todos modos perdió popularidad, porque quizá no se entendía bien este símbolo. Es lo que digo, de que la orden de Melquisedec, aunque está ahí escrita, tenemos ese testimonio en una de las cartas, ahora mismo no me acuerdo cuál era, del Nuevo Testamento, pero prácticamente no hay más. O sea, tiene que ser una cosa que tiene que ser poco conocida. O sea, una ujú, especie, a lo mejor, de asociación que seguían a Jesús y eran quizá un poquito más herméticos. No queda claro de quiénes eran. Pero la ujú, cuestión es que se perdió, ese significado se perdió y se fue, pues dejaron de usar ese símbolo y siguieron usando el pez, que era un símbolo mucho más sencillo y más claro, y la cruz, que era la evidente, pues, ujú. debido digamos, al simbolismo que Jesús pues vence a la muerte, vence a la cruz, y se acabó convirtiendo en el símbolo principal del cristianismo. Ujú. No, y además no solo eso, sino también, por ejemplo, en estas fechas también post Semana Santa, hay toda esa, o sea, digamos que siempre están bullentes de vida los grupos en internet y también entre personas, ¿no? Que hablan de distintos aspectos del cristianismo, cuestionándolos o reafirmándolos, ¿no? Se arman pequeños debates interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, que yo estuve leyendo, era en un foro sobre que
uno de los típicos protestantes al extremo que no quiere ni usar la cruz porque hasta eso lo ve como idolatría. Entonces él justificaba diciendo, ¿por qué como cristianos deberíamos usar como símbolo un instrumento de tortura que mató al Hijo de Dios? Suena hasta cierto punto, digamos, razonable, pero alguien muy amablemente le recordó y le dijo, mira, o ya sea que Jesús estuviese prefigurando que sabía cómo lo iban a matar, o ya sea que él lo autorizó diciendo aquello de aquel que cargue su cruz y sígame, ¿no? Qué Sí. bueno, denominaciones como los testigos de Ahí Jehová. hizo una profecía, sí. Hizo una profecía directamente. Sí, ¿Qué sí. tenía que ver una cruz ahí? Me imagino que cuando lo mencionó, los apóstoles terminaron con un signo de interrogación sobre las cabezas porque decían, ¿por qué haces ese símil habiendo otros, no? Pero esa analogía. Pero sí, sí, sí. Entonces, es un tema controversial, ¿no? Incluso hay gente que es no cristiana no en el sentido de gente renegados, apóstatas, ¿no? Sino personas pues del mundo musulmán o el mundo hindú, budista, que sí les resulta extraño, ¿no? Porque dicen, oiga, bueno, sí, ya hemos leído la historia de Jesús, pero utilizar lo que mató a vuestro Dios y no les cuadra tampoco del todo, ¿no? Pero son cositas de la historia del cristianismo. Sí, antes de terminar quiero dar una información, ahora ya que estamos, o ya quizá cuando lo oigan ya habrá terminado hace poco la Semana Santa, de información que tiene que ver con la Semana Santa, que es poco conocida, que tiene que ver con la oscuridad y con el terremoto que las fuentes cristianas pues dijeron que se produjeron en el momento de Jesús de Nazaret, de la muerte de Jesús de Nazaret. Hay que recordar que en Lucas, por ejemplo, pues te habla de que en la hora sexta hasta la hora nona, pues se oscureció, digamos, cuando Jesús estaba en la cruz y después pues se produce un terremoto. Y muchas veces ha dicho, se ha asegurado que no existe ninguna evidencia, absolutamente nada aparte digamos, de las fuentes cristianas que indican que indiquen esto, que esto tenía que haber sido, digamos, registrado por los romanos, y la cuestión es que sí existen referencias a eso, porque es cierto que prácticamente no nos ha llegado nada, si quería comentar un poquito de las cosas que nos han llegado, pero la cuestión es que encontramos que, por ejemplo, Tertuliano dice que en el momento de la muerte de Cristo el sol se oscureció en la mitad de la carrera y dice, dirigiéndose a los paganos, dice, tenéis en vuestros archivos el relato de este suceso. O sea, Tertuliano indica que tenían. Después tenemos, por ejemplo, a Luciano de Antioquía, que también menciona que registrad vuestros anales y encontraréis que en tiempo de Pilato, mientras Cristo sufría, el sol desapareció y el día fue interrumpido. Orígenes también te hace una cita de Flegón Traliano, en el que Flegón Traliano era un historiador, un escritor romano del siglo II, te comenta cómo este hombre, Flegón Traliano, había escrito sobre las misteriosas tinieblas y el terremoto que se produjo cuando la crucifixión de Jesús. Es cierto que son fuentes indirectas, o sea, son fuentes que no nos han llegado y están hechas las referencias por escritores, digamos, cristianos. También tenemos al historiador Talo, que es un historiador judío que escribió sobre el año 50-51, en el que intenta explicar, porque obviamente está en contra de los cristianos, este historiador judío, y que intentaba explicar digamos, esta oscuridad como si fuese una casualidad que se haya producido un eclipse. Entonces tenemos a Sexto Julio Africano que desmiente esto diciendo que durante la Pascua no se pueden producir eclipses porque la luna tiene que estar en el punto más alto y cuando la luna llena, cuando es la Pascua y no hay. Pero esto, como digo, estos son cosas que tienen que ver con, digamos, con los escritos y todas estas referencias que al fin y al cabo son referencias que han podido estar tocadas por la Iglesia o por los cristianos. Sin embargo, se hizo hace unos años una investigación que llevó a una publicación en la revista internacional Geology Review, que fue una investigación realizada por los alemanes del Centro de Investigación de Geociencias de Alemania. Concretamente, voy a buscar un momentito, aquí lo tengo. Se llamaban los geólogos Marcus Schwab y Achim Bauer. Además de también Jefferson Williams del Supersonic Geophysical de Israel. O sea,
Es una investigación realizada por alemanes y israelitas en la playa de Fin Gedi, ubicada en la orilla oeste del Mar Muerto, a 13 millas de Jerusalén. Se hicieron una serie de investigaciones sobre los sedimentos de esta playa para descubrir los terremotos que se habían producido pues, en los primeros siglos de nuestra era, y descubrieron que en un periodo de 2 siglos, o sea, del primer siglo, principio del primer siglo antes de nuestra era a finales del primer siglo, digamos, de nuestra era, solo se habían producido 2 terremotos importantes en la zona, solo 2. Uno de ellos había sido en el año 31 antes de Cristo aproximadamente, y otro se produjo sobre el año 30. O sea, entre el año 26 y el año 36, más probablemente entre el año 30 y el año 32. O sea, hay una diferencia de 60 años entre los 2 terremotos. O sea, solo 2 terremotos. Uno en el año 31 antes de Cristo y otro sobre el año 30 antes de Cristo. Que es exactamente el año en el que murió Jesús de Nazaret. O sea, alguien podrá decir que es casualidad. Yo obviamente no lo creo, pero es una prueba que al menos en el mismo año o en los años parecidos sí se produjo un terremoto muy importante, tan importante como para, digamos, afectar a las estructuras y edificios de la ciudad. Y no solo eso, sino que, bueno, ya yendo a un plano un poco más suspicaz, bueno, resulta cuando menos singular que se haya producido un terremoto justo cuando se estaba dando más que el deceso, el asesinato del Hijo de Dios, ¿no? Entonces ahí uno piensa, y como digo, esto ya es un plano más suspicaz, llámenlo místico, espiritual, pueden ponerle el membrete que deseen, que quizá no fue un evento tan natural, en el sentido de que, las placas tectónicas, casualidad obviamente no pudo ser. claro, como decían, casualidad, no lo creo, exactamente así. Sí, porque la gente se cree que existen, digamos, fuentes y referencias a todos los terremotos que ha habido, a todos los desastres, y es mentira, eso no ocurre. Tenemos alguna aislada, pero prácticamente no tenemos información prácticamente de esa época, tenemos muy poquita, y lo que nos ha llegado no suelen ser referencias a fenómenos naturales, a grandes tormentas, a grandes terremotos o cosas así, quitando algunas cosas como muy, digamos, muy llamativas, como la destrucción de Pompeya por el Vesubio y algo similar. La mayoría de los terremotos pues no tenemos constancia, y aquí pues tenemos una investigación moderna hecha en parte por israelíes, que no se le puede acusar de estar, digamos, intentando demostrar el cristianismo, y que demostraron por ese, pues, que hubo un terremoto en este año al menos. Interesante. Bueno, definitivamente sí, es bastante llamativo esto que estás mencionando. Ya incluso esto no solo abonaría a favor del relato bíblico, en el sentido de que cuando murió Jesús, pues hubo esta conmoción de los elementos, sino directamente estaría incluso, si somos más sinceros, abonando a que Jesús era muy probablemente, yo sí lo creo, pero es un tema de fe personal, quien decía ser, ¿no? Al punto que el propio universo que creó, y más concretamente el mundo que creó, se conmovió, nunca mejor dicho, y pues se manifestó mediante esta especie de sucesos, como el terremoto y la oscuridad. Creo que ya la oscuridad es un poquito más difícil de explicar, ¿no? A menos que sea por el polvo del desierto levantado por el movimiento telúrico. Podría ser, bueno, ya hablan de que se rasgó el velo del templo, ya son otras cosas que son anexas, pero al menos el terremoto sí existió, y eso nos lleva nuevamente a que, ¿por qué no pudo haber pasado todo lo demás, no? Pues sí, la verdad es que si los propios judíos y los propios romanos, enemigos del cristianismo, reconocían que Jesús tenía ciertos poderes, porque además que es curioso, porque no lo acusan de ser un estafador en el sentido de que engañase con trucos, sino que reconocen que tenía poderes. O sea, tenemos también, como digo, la Sábana Santa, que es algo inexplicable,
en el siglo XXI aún es algo inexplicable. Y sí, por qué no va a ser quien decía ser? Claro, y respecto a la sábana santa, me corregirás si hay algo mejor, pero bueno, muy aparte, por supuesto, de los videos sobre el particular que tienes en tu canal, que es el Árbol Rojo EAR, y también alguna conversación o algunas conversaciones previas que hemos tenido al respecto y que están en Misterio Infinito Perú en YouTube y que se emitieron en su momento a través de la radio también. Y yo considero que uno de estos que es, pero de antología, como se dice, ya me imagino que vas viendo cuál voy a mencionar, es el documental parte de la serie Planeta Encantado de Juan José Benítez o JJ Benítez para los amigos, llamado Un as en la manga de Dios, De Dios. que desgrana paso a paso todos los misterios que hay en la sábana santa de Turín. Estamos Sí, hablando de que él no es cristiano, de hecho apostató voluntariamente de la Iglesia Católica, pero uno de los temas que lo llevaron en su posterior investigación de Jesús de Nazaret, que desembarcó después en Caballo de Troya y todo ello, fue justamente el enfrentarse a ese misterio de la sábana santa, que no está sepultado ni medievalizado como muchos quisieran que ya sí. estuviera y lo venden así, ¿no? Sí, es un documental magnífico, un as en la manga de Dios, pero está antiguo, está anticuado ya, porque quiero o no, tiene ya ciertos años y en estas 2 décadas pues han hecho muchas cosas. Se hizo, por ejemplo, el descubrimiento que he mencionado de Ray Rogers sobre el por qué había fallado el carbono 14. Tema que Ray Rogers, o sea, esto realmente lo descubrieron unos doctores, unos profesores estadounidenses, que, analizando las fotografías en infrarrojo, descubrieron de que había algodón. Y Ray Rogers pues se enfadó y dijo que no, que sus compañeros, porque eran compañeros suyos, al fin y al cabo, lo que habían hecho la datación de carbono 14 lo habían hecho bien y que eso lo podía desmentir en un momento. Entonces fue al laboratorio de Los Álamos, donde tenían pues, muestras de tejido y cuando se puso a analizarlos al microscopio, se dio cuenta que tenían razón. O sea, él fue a desmentirlos y se dio cuenta que tenían razón. Entonces ya hizo un trabajo, que fue su último trabajo, porque murió de cáncer después de eso, en el que pues analizaba que el algodón que tenía y el tinte, que era un tinte que venía de América, un tinte que digamos que era medieval y que eso pues había provocado la contaminación suficiente de las muestras para que diese pues una fecha muchísimo más moderna de lo que era. Aparte de que no era un buen método para datar la sábana. El carbono 14 tiene un porcentaje de fallo bastante grande. Según el estudio de William Meccan, aproximadamente un 69% de los resultados son buenos, pero existe un 31 que son malos. Y sobre todo es cuando son objetos que han estado muy manoseados. Y la sábana santa, que no, precisamente por las esquinas, que es donde se coge la muestra de la esquina, es de donde siempre se ha cogido y se ha agarrado, y las manos, obviamente, tienen grasa de las manos. Los sacerdotes siempre han sido muy dados a usar aceites y cosas así para ungüentos para las manos, por lo cual Sin olvidar, por supuesto, el incendio que hubo, ¿no? el incendio también, pero vamos, afectaría mucho más el tema de los ungüentos y eso que el propio incendio, y también, sobre todo, como digo, el remiendo. O sea, el remiendo era algo fundamental. Y este trabajo de Raymond Rogers después fue revisado por pares cuando se publicó, y años más tarde, porque obviamente el cristianismo tiene muchísimos enemigos, y hubo gente que atacó a Raymond Rogers y a este otro hombre, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que fue el que le hizo la revisión, y empezaron a decirle que si estaba ya chocho, o sea, empezaron a insultarlo cuando era un bioquímico de muchísimo prestigio. Entonces uno de sus compañeros del laboratorio de Los Álamos, de donde se fabricó una de las bombas atómicas, que se llama Robert Villarreal, pues quiso comprobar si el trabajo estaba bien hecho o efectivamente Rogers pues había cometido algún error, y lo ratificó punto por punto el trabajo. O sea, no tuvo que hacer ni una sola corrección al trabajo que había hecho Raymond Rogers. Esto lo hizo en 2011. Lo hizo Robert Villarreal. Y digamos, y estos, como digo, estos son solo algunas de las cosas que han avanzado después. Por ejemplo, Giulio Fanti pues le hizo
le hizo una datación multiparamétrica y por bioluminiscencia a la Sábana Santa, que dijo que efectivamente era el siglo I, la Sábana Santa. O sea, han existido los de esto los estudios del ADN que han demostrado el recorrido de la sábana a través de lo que es Turquía, de Grecia, después Francia y finalmente Italia, lo que demuestra que no es una obra medieval de francesa. O sea, existen muchísimas cosas que se han descubierto después y que obviamente el documental de Benítez, pues como se hizo antes, pues no puede decir. Pero aún así, a pesar de eso, de que se ha quedado ya antiguo, es un documental magnífico. O sea, hay que decir Como suele decir en el caso del vino, ha envejecido bien. sí, ha envejecido bien. Con los argumentos que brinda, con la información que nos muestra, es, creo yo, ya más que suficiente. Sí, lo es. Realmente a esas ideas de que la Sábana Santa es un timo. Realmente lo es. De hecho, todas las investigaciones que se hicieron en el STURP a finales de los 70, con eso ya sería suficiente. O sea, es imposible. O sea, todos los resultados que dieron esas investigaciones, o sea, ya dejaban claro que no podía ser. Pero es cierto que siempre los enemigos de la sábana se han agarrado al tema del carbono 14. Una prueba que realmente no tenía que haberse hecho porque no era... porque había muchas posibilidades de que saliese mal. No, y yo voy a ponerme más conspiranoico y voy a decir algo más. Que lo hicieron a propósito. Que lo hicieron a propósito. Es que es muy posible que sí, porque es que incluso lo cogieron del peor sitio. O sea, tenían que haberlo cogido de las manchas de carbón. Correcto. O sea, de las quemaduras. Ellos sabían perfectamente dónde habían habido remiendos, dónde era que la gente más lo cogía, porque nadie coge un paño por el centro, sino por los extremos, cosas ya hasta que son de kindergarten, ¿no? Que tienes que saberlas porque eres un adulto. Sí, de hecho, eso lo dijeron los que descubrieron lo de los remiendos, los profesores de estos, Sue Benford, pero me he acordado de una de ellas, era Sue Benford y no me acuerdo, de su marido, bueno, son dos profesores. Ellos lo dijeron, que eso tenían que haberlo visto cuando hicieron las fotografías de infrarrojo, porque ellos analizaron esas fotografías, que cuando hicieron los análisis de carbono 14, tenían que estar viendo de que estaban cogiendo una muestra que estaba contaminada. O sea, es posible que lo hicieran a propósito, no hay que descartarlo. De hecho, hay muchas cosas extrañas, porque después se descubrió que la cadena de custodia se rompió, los laboratorios no tenían que saber lo que estaban datando y lo sabían. Después se falsificó el resultado porque dio una pormenorización que daba errónea, o sea, tenían que haber dicho que había algo que estaba mal. Y no lo hicieron. O sea, de hecho manipularon un poco un dato para poder publicarlo, porque si no tenían que decir que el resultado era inválido. O sea, se fueron descubriendo después una serie de cosas que ya no salieron en los medios de comunicación que demostraron que había una anomalía. De hecho, una de las anomalías más evidentes es que, por ejemplo, cuando tú coges los resultados de carbono 14 de los papiros de Qumran que se hicieron en el año 1989-1990, del papiro de Isaías, de estos papiros, ves que tienen un margen de error para unos 2000 años aproximadamente, o 2100 y pico años, porque son de 150 antes de Cristo o así, 120 y tantos, ves que tienen un margen de error de 10-15 años para ese tiempo. Sin embargo, para la Sábana Santa, entre la datación más antigua y la más moderna, hay más de 150 años. Eso no tiene sentido cuando se supone que es de mucho menos tiempo. Nada más que eso ya indica de que algo estaba mal ahí. O sea, eso tenía que haber ya, si no hubiese sido la Sábana Santa, si hubiese sido, yo sé, por decirte de un modo, la capa de Cristóbal Colón o de Julio César, que no hubiese sido un problema, digamos, no habría habido problemas políticos ahí en medio, se habría reconocido inmediatamente de que no se podía datar, de que los resultados pues daban fallos, porque no tenían, digamos, los datos daban cifras que no encajaban, no eran seguras. Nada más que por esta diferencia de años, de 150 años para tan poco tiempo. Pero había intereses.
Había intereses. extrapolándolo, y aunque es algo que se ha dicho muchas veces, pues sencillamente, si no es que solo fuese el tema de la sábana santa, sino ya la propia figura de Jesús, como lo que también hemos mencionado al inicio, ¿no? O sea, de los escritos de Sócrates, de Aristóteles, no queda ni un solo original, pero digamos, nadie te hace problemas sobre, ya como no hay, entonces Sócrates es un mito hecho por filósofos posteriores, pero Sí, como es Jesús, disculpando el término porque esto es radio, pero por un barajo, por no decir otra palabra, te buscan lo mínimo. O sí, sea, se sí, ve que toca sensibilidades, porque es como que no hay esto. No, esto sí, pero está en color rosa, no está en amarillo patito. No, pero esto no, porque a lo mejor ese tenía intenciones cristianas, ¿no? Pero ahí se nota que hay saña, ahí se nota que hay mala intención y sí. directamente hay deshonestidad intelectual. Sí, tú Así se fíjate, haciendo todo. fíjate la deshonestidad intelectual que tú dices, que en 1827 el matemático Leon J.B. Pérez Ujú. habían pasado solo 6 años de la muerte de Napoleón, solo 6 años, pues demostró en una asamblea que siguiendo los criterios de los mitómanos, que se llegaba a la conclusión que Napoleón no había existido. O sea, siguiendo las reglas que estaban poniendo para decir que Jesús no existía, no se podía demostrar que Napoleón había existido solo 6 años después de que hubiese muerto Napoleón. Porque la única prueba válida, el único argumento válido era la experiencia personal de los que lo habían conocido, lógicamente. Pero es que decía que incluso estos podían decirse que eran gente interesada. Por lo tanto, carecían de valor. Por lo tanto, 6 años después de la muerte de Napoleón, en 1827, según esos criterios, nadie podía demostrar que Napoleón hubiese existido. Es que fíjate, digamos, lo ridículo. Y cuando hablamos de lo que nos ha llegado, que la gente es que se cree, yo he escuchado auténticas barbaridades de que nos han llegado muchísimas cosas de la antigüedad. Tenían que habernos llegado que si la tumba de Jesús, o sea, tú fíjate lo que querían decir, las actas de nacimiento o de defunción, o sea, todo ese tipo de cosas que llegas a escuchar y no tienen absolutamente ni idea de lo poquísimo que nos ha llegado del siglo I. De lo que es de Roma, en la parte de Roma, del siglo I nos han llegado las obras de Filón incompletas, porque de unos 70 o 80, digamos, cosas que este hombre escribió, nos han llegado unas 30 completas y otras 30 incompletas, que son prácticamente todo de filosofía y religión. Es prácticamente toda la obra, menos dos obras que son de historia, pero que de historia muy concreta. Una trata de las persecuciones judías en Egipto por parte de los Ujú, romanos, concretamente en Alejandría, que ahí donde menciona a los terapeutas y a los esenios. Esto fue en el año 31. ujú. Y después otro libro de historia que habla de la delegación que fue a Roma a protestar por estas persecuciones en Egipto. O sea, son las dos únicas menciones, digamos, que hay de Filón que sean historia, que no tenga que ver pues con la filosofía griega o con las enseñanzas de la Torá o algo así. Después, del año 30 al 40, tenemos una historia de Roma escrita por Vielius Parteculus, que fue un oficial militar retirado, que murió en el año 31. O sea, obviamente no podía mencionar a Jesús. Después tenemos dos inscripciones, una que se encontró hace muy poquito, hace solo unos años, que mencionan a Poncio Pilato. Eso Que era lo que quería llegar, porque otro al que le estaban tirando palos es que, pero nunca ha existido un Poncio Pilato, muéstrame tú el manuscrito donde hablen de pues, Poncio Pilato. exacto, había No, gente que ¿por qué decía, lo pusieron en duda? ¿Por qué lo pusieron en duda? Porque está relacionado a la figura de Jesús. Si no, exacto, simplemente hubieran dicho, a lo exacto. mejor existió, pero se perdió el texto. Pero la cuestión Pero es da... que es lo Ujú. mismo, Poncio Pilatos está mencionado por distintos historiadores cuando mencionan a Jesús y también por Josefo y el Como propio Filón. procurador de la provincia romana de Judea, claro. Exacto, pero no les servía hasta que apareció una lápida hace unos años, hace ya unas décadas, y otra lápida hace unos años. Después tenemos las fábulas de Fedro, que fue un liberto macedonio en los años 40. Unas fábulas, obviamente, y tampoco la Jesús. Después ya, de los años 50 y 60, tenemos las obras filosóficas y cartas de Séneca,
Tenemos un poema del sobrino de Séneca, de Lucano. Tenemos también una obra de Columela, que era un soldado que habla de agricultura. Tenemos parte, porque la obra completa no la tenemos hasta la Edad Media, pero una parte, unos fragmentos del Satiricón de Petronio. Tenemos unas cuantas líneas, solo fragmentos, también de una obra satírica de Percio, que era un romano. Tenemos la parte de la historia natural de Plinio el Viejo, que es una especie de enciclopedia digamos, de botánica, de medicina, de biología. Tenemos también unos comentarios de Cicerón, una obra de la historia de Alejandro Magno por Quintus Curtius. Y después ya de esa década no tenemos más nada, de los 70 y 80. Tenemos algunos poemas y epigramas de Marcial, una obra pequeñita de Tácito sobre oratoria, la obra de Flavio Josefo contra Pión y la guerra de los judíos. Y después ya en los años 90 tenemos una obra poética de Estacio, 12 libros de Quintiliano sobre oratoria, una biografía sobre el suegro de Tácito, escrito por Tácito, sobre su suegro agrícola, y la obra Germania de Tácito, que es una obra maravillosa, es un libro muy cortito, se puede leer muy rápido, está súper bien. Y ya está. O sea, es que no hay más nada. O sea, No, eso es todo el material que tenemos de Roma del siglo I. No, y sobre todo otro punto que, bueno, yo entiendo que debe ser de sentido común, pero a veces hay que repetir lo evidente, ¿no? Cuando la gente es tosuda en no querer, o se encapricha en no querer creer simplemente porque, en fin, ¿no? Que es el tema de que, o sea, en lugares tan civilizados, vamos a decirlo así, como Europa o incluso Hispanoamérica, etcétera, hasta bien entrado el siglo XX, el nivel de analfabetismo podía superar el 50%. ¿Qué esperas tú del siglo I? Del siglo I los que sabían escribir eran disculpando, cuatro gatos, como decimos aquí. Eran los más afortunados, de los más afortunados también los que tenían ganas de estudiar. Entonces eran una minoría muy selecta y obviamente los funcionarios gubernamentales, los sacerdotes. Y no solo eso, sino que el material para poder escribir era carísimo. De hecho, en la Edad Media se llegaba incluso a reutilizar el papiro, se limpiaba y se usaba de nuevo. Y no solo eso, sino que el paso del tiempo lo estropea. De hecho, ¿de dónde nos ha llegado más cosas? De Egipto. ¿Por qué? Porque allí no hay humedad, es todo seco, estaban las cosas enterradas y se conservaban. Pero en Europa, con las lluvias, la humedad que hay, los documentos en un siglo están destruidos prácticamente todos. O sea, que te dure 3-4 siglos algo, ya es un milagro. Imagínate 20 siglos. O sea, es muy, muy difícil que llegue algo, es normal. Sí, y bueno, son cosas, por eso yo digo, de sentido común, pero a veces hay que repetirlas porque yo no sé si es que algunas personas las desconocen, lo cual es totalmente válido, o hay otros que las quieren desconocer porque es más cómodo que así fuese, ¿no? Y bueno, como digo, también hay mucha deshonestidad intelectual, pero muchísima. Y justamente para eso es muy agradable, por ejemplo, conversar contigo para que a las personas que lleguen, independientemente de que sean pocas o muchas, esta transmisión y la posterior guardada en YouTube, pues igual habrá mentes que se abran, modestia aparte, y algunos que confirmen que sí, pues están por el camino correcto al considerar que Jesús fue una figura histórica. Ya de ahí, si quieren considerar que fue divino o fue humano, es una cosa muy de cada uno. Pero de que fue histórico fue, y muchos sucesos que lo rodearon parece que fueron más reales de lo que a muchos les gustaría, así que ¿por qué no pensar también que otras cositas menos comprobables pudieron haber sido verdad, ¿no? En realidad yo, bueno, soy una persona que siempre ha estado en búsqueda espiritual, sé que tú también, tú actualmente no te consideras cristiano, sin embargo eres creyente en el libro de Urantia, yo también. Y bueno, también el libro Durante es un libro que, ok, pueden decir que cómo se originó y todo, pero tiene mucha sabiduría en sí y desde ahí también es recomendable su lectura, siempre con mente abierta y con, digamos, con permiso a dudar, ¿no? Ya ve que sí. Claro. Muchas gracias, Alejandro. Hemos hablado
como con todo tema apasionante, pues ni más ni menos que ya vamos por la hora y 2 cuartos, hora y tres cuartos Te ahorita. soy sincero, yo de Jesús de Nazaret me podría tirar todo el día hablando. Yo también, yo también. Eh, Hace poco hubo uno de estas cositas que hay en Instagram, porque creo que tú no estás en esa red social, donde te ponen así no, como, no. como reto, ¿no? Menciona 4 carreras que te gustaría estudiar. Ah, ya, acepté el challenge y yo puse como primera comunicaciones, evidentemente me gusta esto, aunque no soy comunicador social de profesión, y la segunda puse teología. Hubo un par de personas que me preguntaron, Fernando, teología, pero tú que tienes un pensamiento tan heterodoxo, tan así, y yo le digo, sí, pero yo puedo, si quieres hablarte de ovnis, puedo hablarte, no sé, de historia o muchas otras cosas, pero a mí lo que realmente me apasiona y me podría pelar un día sin comer hablando es sobre el cristianismo y concretamente sobre Jesús. O sea, es fascinante, es una cosa que le ha dado sentido a mi vida y le ha dado sentido a miles de millones de personas alrededor del mundo, A millones de ayer, hoy personas. y mañana. ¿Mm? Pues sí, Así es. realmente Tú has sí. sido Tú has sido, disculpando que vaya a lo más personal, tú has sido deísta primero, ¿no? Primero has sido, creo, ateo, algo así mencionó. A ver, yo me crié en una familia católica, pero no practicante, hice la comunión, pero vamos, no tenía ningún conocimiento realmente, porque lo que se daba en catequesis no era nada. Pero cuando ya llegué a la adolescencia y llegó la edad de la razón, por decirlo de algún modo, me hice ateo. O sea, yo no podía creer en nada que no entendiese. Pero con el paso de los años hubo ciertas cosas, entre ellas una de las cosas fue la Semana Santa, otra fue el libro de Daniel, y después intentar entender el Big Bang. Curiosamente, uno de los libros que más me llevó en la senda del deísmo fue el de El universo en una cáscara de nuez de Stephen Hawking Oh, y la brevísima historia del tiempo. Yo me di cuenta de que aquello no cuadraba con lo que es el azar, con lo que es que la existencia no tenía sentido. Yo empecé a plantearme muchas cosas y la dificultad, la imposibilidad la dificultad ya de que existe el universo, de que en el universo haya un planeta que pueda haber vida, que haya vida y que haya una vida que llegue a hacer lo que hemos hecho los seres humanos, que todo eso haya sido por azar, o sea, era completamente, me di cuenta que era absurdo. O sea, el me di cuenta que famoso, el el absurdo famoso ajuste era, fino que le llaman. exacto, es que era, cuando uno se pone a pensarlo, realmente es que te das cuenta que es una estupidez absoluta llegar a pensar que todo eso surge del azar. Cuando te pones a pensarlo con conocimiento, o sea, a entender cómo funciona el universo y cómo se ha creado. Y entonces ahí me hice teísta. Me di cuenta de que tiene que haber un Dios creador. Y después la experiencia personal, todo esto antes de conocer el libro Durantia, la experiencia personal me llevó a darme cuenta que, ese Dios no era simplemente un creador aislado y que no tenía nada que ver con nosotros. Me di cuenta de que tenemos algún tipo digamos, que tiene algún tipo de influencia sobre nosotros. Entonces me di cuenta de que, por decirlo de algún modo, me di cuenta del amor del creador. Entonces Ujú, me di cuenta de que hay una personalidad, una intención detrás de las cosas que suceden. Entonces ahí me hice deísta. Y ujú, después conocí, bueno, ya lo había conocido, pero pensaba que era un fraude. Después ya entendí la verdad que había detrás del libro Urantia y me puse ya a investigarlo, a estudiarlo y me di cuenta de que no solo no era un fraude, sino de que era una revelación auténtica. ujú. Excelente, a mí no me pasó tan así porque yo siempre he sido creyente, salvo las lógicas caídas morales que puede tener uno ante los episodios tristes de la vida, ¿no? Pero de ahí uno se levanta pensando que bueno, no, o sea, eso es parte de las vicisitudes, ¿no? Como diría el libro Durantia, un planeta decimal, un planeta experimental para traducirlo a la gente, ¿no? Aquí ocurre desde lo más noble hasta lo más bajo, y esto ya es caballo de Troya, y Sí. así que digamos que pasa de todo, y justamente eso también es parte del libre albedrío, ¿no? O sea, muchos dicen, ¿por qué el mundo no es perfecto y todo? Entonces uno les puede preguntar, ¿tienes en aprecio tu libre albedrío o te gustaría que alguien esté en modo dictador universal señalándote la senda por la que debes discurrir y todo esto? No, no me gustaría. Entonces ten en aprecio tu libre albedrío, porque parte de eso es también que puedas ser proclive a tú hacer el bien y el mal bajo tu propia voluntad y decisión, o a que desgraciadamente otros también puedan hacer lo mismo.
es así. Y bueno, sí, bueno, el libro de Durantia es un tema que lo hemos tratado antes aquí, lo vamos a tratar también posteriormente, pero es, como digo, un texto increíble y da muchas pistas eh, que difícilmente puedan en algunos casos ser corroboradas por la ciencia, sobre todo por la ciencia histórica, pero increíblemente hay algunas cosas que se van por ahí, Tiene pinceladas para demostrarse. Como por exacto. ejemplo, el descubrimiento de hace nada, de hace poquísimo tiempo, de que una supernova pues era una estrella doble. No me acuerdo qué siglo. En el libro aparece y es una cosa que se ha descubierto hace solo un año y medio, o sea, hace nada. El descubrimiento de las estrellas frías a principios del siglo XX, de las placas tectónicas, de la apertura del Mediterráneo. O sea, todo ese tipo de cosas que son cosas que se han descubierto en los últimos 20, 30 años cuando el libro está publicado en los años 50 y escrito en los años 30, o sea, hace ya 90 años o 80 y tantos años. Uh-huh. O sea, Así es, o lo que me comentaba también un lector del libro de Durantia, bueno, lo comentaba en un grupo, ¿no? Que era básicamente sobre el libro de Durantia, menciona algunos personajes muy importantes, que es, por ejemplo, Bani Amadón, ¿no? Y entonces él, el que domina el idioma inglés, a diferencia de mí, pues estuvo leyendo una serie de textos de mitología de la zona en la que el libro de Durantia sitúa estos personajes, que es más o menos el actual lago llamado Van, curiosamente, ¿no? En el el lago actual Van. el Monte Ararat y todo eso, y resulta que en un libro que no era pues precisamente muy conocido, descubre que dentro de la mitología armenia, creo, o kurda, bueno, de un pueblo de la región armenia, creo, habían dos personajes con unos nombres muy singulares y que eran, entre comillas, héroes míticos, tal como el libro de Urantia dice que después las poblaciones los convirtieron en dos seres míticos que ascendieron al cielo y todo, ¿no? Uno se llamaba no Amadón, pero sí Amanur o algo así, y el otro era Ban algo más, no me acuerdo ahorita. Pues Entonces, mira, pues eso no lo sabía yo, eso no lo conocía. para que veas, o sea, hay cositas así, o cuando ellos dicen que hubo una sede, creo que de los descendientes de Adán y todo esto, bueno, de los andonitas, pero, perdón, de los adanitas o de los anditas, estaba ubicada en una zona que ahora viene siendo como del actual Uzbekistán, por ahí más o menos. No recuerdo ahorita el nombre de las montañas, y después se descubrió que ahí hubo un centro cultural, ¿no? Obviamente son de estos descubrimientos que los realizan pues universidades del Asia Central que difícilmente llegan a la lengua española o Sí, siquiera a la lengua inglesa, de eso no pero llega nada. claro, pero o sea, son y más en regímenes como el uzbeco o esos de por ahí, ¿no? Ya se entiende. Y Sí, sí. justamente, ¿quién podía imaginar que en una zona aparentemente donde crece la nada hubiese habido un desarrollo cultural importante en el pasado? Y el libro Durantia lo estaba diciendo. Así hay una serie de cosas interesantes, ¿no? O por ejemplo, lo de la llegada de algunos polinesios al sur de América, que esto en ese tiempo no se hablaba nada, ahora se plantea No, mucho por la ahora se existencia de... plantea. De hecho, incluso cuando se escribió el libro de Urantia, él se creía que Buda había nacido en un siglo y el libro Urantia lo situaba un siglo antes. O sea, una cosa curiosa porque la fecha que se ha dado siempre de Buda durante un par de siglos más o menos, pues era el siglo cuarto y de buena primera, el siglo quinto. El libro Urantia, sin embargo, te lo pone un siglo anterior. Y en los años 90, se descubre un templo budista que obligó a retrasar un siglo el nacimiento de Buda. O sea, de Siddhartha se pensaba que era más moderno de lo que hoy en día ves en los libros. Si tú te coges un libro de la vida de Buda de los años 80, 70, 60, verás que te lo sitúa en el siglo V, entre el siglo V y el siglo IV, cuando es del siglo VI antes de Cristo. Ujú. O sea, esto es Y uno de los miles y miles y miles de detalles que son perlas. Son perlas porque ellos mismos están atados, según dice el propio libro, a las leyes de la revelación, no pueden dar un conocimiento no ganado, pero te sueltan perlitas para demostrar el valor que tiene el libro. claro, es que los reveladores, que según se menciona, no todos, pero
una parte de, según el libro de Urantia, uno de los reveladores, eran lo que se conoce como seres intermedios, que para clarificarlo son seres pues semimateriales o semi-espirituales, por donde lo quieran llevar, que habitan aquí con nosotros. No son muchos, pero habitan aquí con nosotros y conocen muy bien a la humanidad. Entonces saben, incluso más quizá que las altas jerarquías espirituales, para los cuales incluso se menciona que lo material les es difuso, les es casi irreal. Bueno, estos seres perfectamente conocen que el ser humano es un ser de dudas, no es un ser que tienes que ya de repente no ponérselo masticado y decirle, mira aquí, busca aquí, vas a encontrar el tesoro de Troya, no, pero sí al menos ciertos indicios para que el que quiera tirar de ellos puede complementar para que no sea fe ciega, como decimos, ¿no? Mm. Algo así lo veo yo. Así es, estimado Alejandro. Y bueno, ahora sí ya estamos llegando casi a las 2 horas, así que ahora sí es regla, ¿no? Que vayamos culminando. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Tu canal de YouTube es El Árbol Rojo EAR, ¿no es así? El Árbol Rojo EAR en YouTube, mientras nos dejen estar allí. Sí. Y porque está últimamente YouTube que parece que no nos quiere en su plataforma. Y también pueden encontrar mis novelas en Amazon. Son la saga Amal y Venta, son novelas de fantasía, son 3 libros. Amal y Venta El Don, Amal y Venta Las Armas de la Humanidad y Amal y Venta El Martillo del Señor del Trueno. Es una trilogía que mezcla bastantes elementos sabrosos. Sí, a mí personalmente soy el escritor, soy el autor, pero yo estoy enamorado de esa historia. Y ya se viene, esto lo mencionabas en un programa anterior que ya se transmitió, que fue el de profecías y que también ya para cuando esto se escuche estará colgado también en YouTube, pues estás a puertas de escribir un libro sobre profecías. Estoy escribiendo, yo creo que estará para final de año. Excelente, excelente. Para quien quiera saber algo más, que lo mencionamos un poquito como pincelado, un poquito grosso modo, pues el tema de la profecía de Daniel que utilizó Flavio Josefo, bueno, ahí van a tenerlo ya más desarrollado. De hecho, tú a Daniel ahí le vas a dedicar su propio capítulo. Y bueno, para quienes les interese estos temas que trascienden la razón materialista en la cual nos han criado y quieren que en ella sigamos. Ahora sí, muchas gracias Alejandro, un fuerte abrazo. Un abrazo Fernando y gracias a ti por invitarme. Un gran abrazo a todos ustedes, ya saben, los domingos de 8 a 10 de la noche aquí en Imperial 299.5 para toda Lima Sur y aún más allá, imperial2fm.com, después Misterio Infinito Perú en YouTube. Y bueno, ya saben lo que les estoy diciendo, pues si es que desean anunciar aquí en el programa, tengo un correo, opiniones y sugerencias mip@gmail.com, y también en Instagram estoy como Misterio Infinito Perú en Instagram, valga la redundancia, pueden escribir vía inbox y les estaré respondiendo con suma rapidez. Un abrazo para todos y hasta el siguiente domingo, si Dios lo permite y todo va bien. Domingos de 8 a 10 de la noche. Misterios al anochecer. ¿Qué tal amigos? Los saluda Fernando Chapi Martínez, conductor de Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas, buena música, fenómeno ovni, reflexiones y temas curiosos a través de Imperial 299.5 para toda Lima Sur y aún más allá. Cada domingo de 8 a 10 de la noche tenemos una cita en las ondas. No se olviden y pasen la voz. Ahí nos vemos. Hola, puedes anunciar en Misterios al Anochecer. Solo comunícate a través del correo opiniones y sugerencias mip@gmail.com. Opiniones y sugerencias mip@gmail.com o a través del mensaje de Misterio Infinito Perú en Instagram. Te responderé a la brevedad. Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas en todo el sur de Lima y aún más allá.